Amén. Padre, queremos darle gracias en esta noche, Señor. Para nosotros es un privilegio, una bendición poder oír su palabra, Señor, que nos ha enseñado tantas cosas, Señor. No solo cómo llevar una vida conforme a su voluntad, sino que aún para prepararnos y poder preparar a otros también, y que mis hermanos también puedan preparar a otros, Señor, con todo lo que usted nos está dando como revelación espiritual. Le ruego, Padre, en esta hora que usted tome el control de los pensamientos de cada hermano que nos va a estar oyendo, Señor, para que pueda comprender en la profundidad de lo espiritual en esta noche, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, que toda preocupación, todo lo que esté angustiando el corazón, toda pena, todo ataque, toda tristeza, toda angustia que esté en el corazón de aquellos hermanos que hoy día están aquí, Señor, esforzándose, usted, Señor, arranque en el nombre de Jesús y ellos puedan, Señor, reconfortarse y regocijarse bajo su palabra, Señor, que así que nos infunde valor y nos infunde, Señor, la fe y el amor y la esperanza. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, te ruego que dirijas tú, Señor, toda esta reunión al pastor y a mí, Señor, en todo lo que podamos compartir a nuestros hermanos y que sea de edificación y que sea el mayor fundamento para los corazones y que nada ni nadie le pueda quitar el fundamento de Jesucristo en sus corazones y que no puedan turbar sus mentes con doctrinas falsas, con enseñanzas mentirosas y engañosas y que no puedan confundirse, sino que venga el Espíritu Santo y dirija y hable con poder y gloria para manifestar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias en esta noche, Sí, Señor. Señor, que esta bendición se extienda a todos mis hermanos y en cada hogar, porque cada hermano representa una familia y también son bendecidos aquellas familias. Reconforta su corazón, que ellos sientan la alegría de pertenecerle, que sientan el regocijo, Señor, en esta noche de que tenemos una bendición que aunque el mundo no la puede ver ni percibir, nosotros estamos preparándonos, Señor, para que usted cuando haga ese llamado, no seamos nosotros solamente, sino muchos de los cuales hemos orado día y noche, Señor, y hemos derramado lágrimas delante de su presencia. Le damos gracias, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y una de las cosas que compartíamos con la pastora y conversábamos, decía, porque hay en este escenario hay dos cosas que son presentes, o sea, que son reales, como la conversábamos nosotros ayer, como conversábamos nosotros el domingo. Amén. Hay un príncipe de este mundo que está oculto, que está presente, que es el que gobierna. Dice que el Espíritu, ¿cierto?, que es el que está, ¿cierto?, en el aire, que es el que influye, ¿cierto?, sobre los hijos de perdición. Y ese es un poder real, que está ahí oculto y que es el que mueve los hilos. Que no se ve, pero es real y su influencia es real. Y por otro lado están las naciones, o sea, me refiero a las potencias, los países que están emergiendo, como China, que está emergiendo como una potencia económica, que siempre se dice que Estados Unidos es el país más grande del mundo, que es la potencia más importante, pero China está avanzando de una forma extraordinaria. Ha hecho un avance económico impresionante, con unas políticas y armamentistas que son de temer. Entonces, por un lado, dos poderes, pastores, lo que hablábamos nosotros. Por un lado está el poder oculto de Satanás, que es un poder real, que es mucho mayor que el de las naciones. Y por el otro lado están las naciones, las potencias. Está en este caso China, Rusia, emerge como grandes potencias. Y bíblicamente. Están los países de los Emiratos Árabes, que son aquellos que son enemigos hoy día de Israel, como Irán. Y están los que también van a ser, entre comillas, aliados por un tiempo, como hasta incluso los palestinos. Estados Unidos no juega ningún rol fundamental escatológicamente, bíblicamente hablando. Entonces uno dice, todos estos países, por ejemplo, Rusia no se va a dejar subyugar por los chinos. Los chinos no se van a dejar subyugar por los rusos. Así todos los conglomerados. Porque en los países del Islam, como nosotros escuchamos una noticia, que ellos, por ejemplo, ya están declarando, nosotros en el 2014 lo dijo un presidente acerca del Mahdi,
El Mahdi, ¿qué es lo que es el Mahdi? El Mahdi para ellos, según su Corán, es el Mesías. Sí, el que están esperando. El que están esperando. Y que increíblemente. Sí, increíble. O sea, los musulmanes esperan al Mahdi. Sí. Los judíos esperan al Salvador. Claro, sí, al Mesías. Y el mundo, al Mesías. Y el mundo espera un momento de paz. Claro. Resulta que este Mahdi, que ellos están, porque ellos dicen que es el 12º imán, que le llaman. Sí. No este imán de... No de imán ni imán. Tiene otro significado. Sí, amén. El 12º imán, que es el nuevo Mahdi que ellos están esperando que se manifieste. Y ellos dicen que una vez que este 12º imán aparezca sobre la tierra, ellos van a ir en completo y total destrucción sobre Israel. Porque él les va a dar la victoria. Exactamente. Eso es lo que piensan. Hay mucha información y estos son declaraciones de las noticias internacionales. Y que ellos lo están declarando, o sea, no es algo que nosotros estamos diciendo por decir. Claro, lucubrando. No, o sea, es verídico y comprobable donde se está promoviendo incluso en una incitación a su mismo pueblo para que ellos se preparen, así como nosotros decimos va a venir Cristo y preparémonos, ellos también están haciendo lo mismo, porque ellos piensan que van a vencer a Israel. Mire qué curioso, a Israel solamente, ellos no dicen Alemania, Francia, Es la contienda con ¿cómo se llama? Con el descendiente de Abraham, de la promesa. Que viene de Abraham, de Jacob. Y ellos dicen que ellos son ismaelitas, ¿cierto? Son el verdadero heredero de la promesa. Claro, por eso ellos solamente van en contra de Israel, que hoy día se conoce como antisemitismo. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como dice la pastora, hay un fuerte declaración, pero no tenemos para pasar todos los videos porque habría que hacer un día solamente hablar de esto. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen así, están diciendo porque esto es como una amenaza a aquellos Emiratos Árabes, a los egipcios, a los que se unieron, porque estos están unidos con los grupos más radicales, como el ISIS, que son grupos violentos, muy violentos y radicales, completamente radicales, para darle un mensaje a aquellas naciones que se han aliado con Israel. Exacto. Para decirle, para destruir. Claro, entonces uno dice así, ellos dicen, ellos están haciendo tratados de paz. Claro. Y el resto del pueblo musulmán es como que dijera, nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. Entonces, esta declaración que hicieron hace poco es para que ellos están diciendo así, a través de un vocero. Exacto. Ellos están diciendo, nosotros, vamos a dar el gran golpe, dicen ellos. Vamos a vengarnos sobre nuestro enemigo, vamos a atacar sobre Estados Unidos. Exacto. Porque se espera un atentado sobre Estados Unidos. Ellos están calladitos, obviamente no lo van a decir, pero lo están diciendo. Lo han declarado. Sí, lo han declarado. Y a la vez ellos, estando el 12º imán, el Mahdi que ellos esperan, ellos quieren ir en contra de Israel para arrasarlo completamente. E incluso en la frontera de Israel ellos habían apostado lanzamisiles, que eso salió en las noticias, lo que estamos hablando son las noticias internacionales. Ellos habían apostado lanzamisiles alrededor de Israel. Entonces nosotros conversábamos con la pastora y decíamos, pero ¿cómo calza esto en el escenario de la palabra de la profecía de Daniel? Yo le decía a mi esposa que sucede lo siguiente, como vuelvo a decir, al estar Satanás como un poder real, al estar las naciones como un poder visible real, lo que las naciones no saben es que ellos mismos van a ser vencidos por Satanás. En un principio Satanás los va a usar a todos. Y después Satanás va a levantar su propio ejército, como dice Daniel, y él los va a utilizar para después adherirlo a favor suyo. En un principio parecería que como los musulmanes van a ellos a destruir, pero sabemos por la escritura de que el que quiere ir a destruir Israel es obviamente Satanás mismo en la batalla del Armagedón. Así es, pastor. Y entonces no van a ser los musulmanes, no van a ser los rusos, sino que va a ser el gobierno, el ejército del gobierno del anticristo, el que se va a levantar en contra del pueblo de Israel. Y eso lo habla Zacarías, lo hablan los distintos profetas. Sí, amén. Y ahí entonces uno se entiende, entonces lo que va a pasar, que entre estas potencias, entre China, Rusia y los países del Islam, va a haber una pugna, va a haber una lucha de poderes, van a haber unas confrontaciones, y es lo que habla Daniel en el capítulo 11, que no lo vamos a leer tan profundamente, pero sí son aquellas pugnas donde ahí el anticristo va a emerger con su propio ejército. Él va a tomar parte de alguna de estas naciones con las cuales, acuérdense que él va a hacer un tratado de paz, él va a ganar la confianza de todas las naciones, de todo el mundo, y él va a levantar secretamente su ejército,
y él va a ir en contra de estas naciones y las va a subyugar a todas. Porque Satanás va a subyugar a todas. Acuérdense ustedes que cuando uno estudia en la historia de la humanidad, ve, por ejemplo, las conquistas de Nabucodonosor, las conquistas de Babilonia. ¿Qué es lo que hizo Babilonia? O sea, Babilonia es el primer gobierno mundial. ¿Pero por qué fue? Porque él comenzó a conquistar los distintos reinos que existían. Claro. Y obviamente que hubieron reinos, como en el caso cierto de Israel, claro, que se opusieron por y fueron a la guerra. Sí, claro. Y el Señor les dio la victoria. Y Dios permitió, en muchas cosas. O sea, Dios permitió porque le dice a Nabucodonosor, mi siervo. E incluso la primera vez porque fueron como 3 ataques en contra de Israel, porque la primera vez les perdonó, después lo hizo de tributo, y ya la tercera vez fue porque el último rey se levantó en contra de Dios, y blasfemamente en contra de Dios, el último rey que hubo, y entonces Dios permitió ya la caída completa de Israel, que es el reino del sur. Pero ahí que lo que vemos es que estas naciones estuvieron primero oponiéndose a ser conquistadas por el imperio babilónico. Entonces, cuando uno mira eso es exactamente lo mismo que va a suceder acá. Que todas estas naciones que hoy día emergen como potencias grandes, potencias como China, con un enorme ejército, con países que tienen un poder militar, nuclear, y que todo ello uno dice, por otra vez yo se lo comentaba a la pastora, que es increíble porque en el año 1995 había un libro muy chiquitito así que realmente me gustaba leer, el libro que fue interesante se llama del Pablo Neu, que es un escritor chileno que habla cosas, y él decía lo impensado, decía. Y él hablaba, por ejemplo, de que en esos años, en el año 95, los aviones de caza de Estados Unidos tenían unas bombas, portaban en los aviones unas bombas atómicas que ya eran 500 veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki. O sea, que esas bombas, que eran unas bombas pequeñitas, eran 500 veces más poderosas que las que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿por qué decía lo impensado? Porque en realidad el poder en ese año, en el 95, el poder nuclear para destruir la Tierra, yo creo que había para destruir unas 20 tierras, unos 20 planetas Tierra en el año 95. Y ahora esta carrera armamentista que se ha desarrollado hacia lo que son el tema de las, ¿cómo se llama? Las pandemias, lo que nosotros estamos viviendo, que son la guerra bacteriológica, que es una cosa tremenda, que está sucediendo, y hay armas químicas. Y creo, pastor, que esto biológica es un comienzo, porque yo creo que va a salir... el desarrollo de armas biológicas es un hecho. Eso es algo, los experimentos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos para el desarrollo, que eso fundó las bases de todos los desarrollos que hoy día biológicos, porque obviamente los científicos de Hitler, ellos experimentaron con niños, con mujeres, con ancianos, fue algo terrible. Y toda esa información que no se encontró, toda esa información quedó puesta por Satanás, obviamente, para fundar las bases del nuevo tipo de guerra. Porque la primera guerra mundial fue una guerra cuerpo a cuerpo. La Segunda Guerra Mundial fundó las bases de la guerra moderna, que es lo que estamos viendo nosotros. Entonces, claro, uno decía, el libro decía lo impensado. Entonces, hoy día, imagínense, en el año 2020, ¿cómo ha crecido esto? Y la pregunta es la siguiente. O sea, ¿cuál es nuestro fundamento? Que por la palabra de Dios dice que la tierra no será destruida. Amén. Y eso es extraordinario, porque hoy día el ser humano con el poder, o sea, uno aprieta un botón a un lado y el otro no alcanza a apretar el botón y se acaba la tierra. Se terminó todo. Pero sí creo que parte del ejército que Satanás está reservando, porque él sabe que lo que vamos a ver por la palabra después, por la batalla de Armagedón, él va a enfrentar al ejército de Dios. Y él está esperando eso. Entonces, ese momento es donde Satanás va a guiar a las naciones para ir en contra del ejército de Dios, para poder ver la posibilidad que él cree de poder armarse de esa potencia como para poder vencer. Pero Dios no va a permitir ninguna de las cosas que él piensa, porque obviamente Dios no permitirá que la tierra sea destruida. Pero sí la tierra, después de este periodo de Apocalipsis, la tierra va a estar completamente sacudida. O sea, por eso dice la palabra, también en Apocalipsis, dice cielos nuevos y tierra nueva. Porque la tierra va a tener que ser, Dios va a tener que rehacer su tierra, rehacer la creación, limpiar la atmósfera, las aguas,
todo va a ser hecho. Por eso Juan dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. Claro. Porque después del periodo de Apocalipsis, Dios va a rehacer nuevamente la creación. Amén. Entonces, nosotros tenemos el fundamento, tenemos por eso las gentes piensan, los que piensan, porque hay unos viven que como pajaritos nomás, pero los que piensan, dicen, en realidad no ven un buen futuro hacia adelante, porque las noticias internacionales son abismantes en lo que acabamos de compartir, en el poder y en la lucha de estas potencias nuevas, emergentes por el dominio del mundo. Entonces, ahora nosotros decimos, Señor, gracias. Ahora usted puede dar gracias por el libro Apocalipsis. Sí, porque ahí tenemos la enseñanza y la preparación. Si el libro Apocalipsis nos hubiera sido vedado, tal cual como fueron vedados los rayos, los 7 rayos, ¿cierto? Que en algún momento Juan, cuando el ángel le mostró, ¿cierto? Después de los 7 sellos, le mostró también 7 rayos. Y Juan, ahí me gustó Juan, ahí en el tiro iba a escribir acerca de los 7 rayos, y el ángel le dijo, el anciano le dijo, no escriba acerca de esto. Claro. Y fue vedado, fue oculto. Y digo, gracias Señor, porque el libro de Apocalipsis no ha sido vedado, porque Dios podría haber dado la revelación a Juan, y como a Pablo, que fue al tercer cielo, y le dijo, no hables acerca de esto. Le damos gracias al Señor porque es la importancia del libro de Apocalipsis. Amén. Porque no es un libro que es metafórico, sino que es un libro que exactamente, es y eso aclárelo bien. Porque es literal. Que lo toman como... Es literal, ¿por qué? Primero porque hay un periodo de tiempo, que son 7 años. Y hay también un periodo de tiempo muy acotado, que lo hemos visto, son las 42 semanas, son los 1260 días, son tiempos y medio tiempo, que son aquellos indicadores, ¿cierto?, que nos muestran que definitivamente no es algo metafórico, sino que es algo real, donde Dios incluso está diciendo en qué momento va a ocurrir. Entonces, ahí está donde nosotros podemos ver que son una serie de eventos que son cronológicamente expuestos por la Escritura y que tienen una sola razón de ser, pastora. ¿Y la razón de ser cuál es? Es que Dios es el creador del mundo. Amén. Y su criatura, es decir, nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Tristemente tengo que decir que todos nos rebelamos en contra de Dios. Porque Dios dice en su palabra, no hay nadie que no haya pecado. Así es. Y la palabra dice en Isaías 53, dice que él fue herido, dice, por nuestras rebeliones. O sea, nosotros cuando no conocíamos a Dios y no queríamos saber de Dios, también nos rebelamos en contra de Dios. Pero por la misericordia de Cristo, él fue herido por nuestras rebeliones en contra de Dios. Y hoy, gracias al Señor, hemos sido perdonados por Dios a través de su Hijo. Amén. Pero el mundo sigue rebelándose en contra de Dios. Y al mundo al rebelarse en contra de Dios, o sea, Dios está diciendo, yo tengo que poner fin a esto. Claro que sí. Porque la rebelión no solamente es contra Dios, sino que contra la humanidad misma. Donde vemos el sufrimiento de los niños, vemos el sufrimiento de las mujeres, de los ancianos, la maldad prolifera y prolifera y prolifera. A los animalitos, a todo, o sea, qué tremendo. Es un pensamiento continuo. Continuo al mal. Al mal. Como decía en el tiempo de Noé, por eso Dios castigó toda esa generación y Dios las destruyó porque iban de continuo, sus pensamientos iban al mal. Y si usted medita, hoy día pasa exactamente lo mismo. Como yo ayer le explicaba en la oración, le decía, es triste ver el corazón de muchas personas que están alejadas y no quieren reconocer a Dios y dicen sencillamente no creemos en Dios. Y es triste porque incluso han sido irreverentes en contra del Señor. Y eso es triste de ver esta generación. Por eso estamos orando mucho para que junto con la iglesia nosotros hagamos el propósito de poder derribar estas fortalezas que están en las mentes de las personas y están en tinieblas y en oscuridad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Uno dice, pastor, somos portadores de malas noticias. No, somos portadores de buenas noticias, porque es el único que podrá poner juicio, por cuanto el hombre se rebela en contra de su creador. Amén. Y vamos a ver que este juicio y todo lo que viene en Apocalipsis es precisamente porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Ahora, imagínense, pastora, cuando Adán y Eva desobedecen, y dice Jehová al Padre y al Espíritu Santo, le dice, hay que sacarlos del huerto del Edén, no sea que coman del fruto del árbol de la vida.
de la vida O sea, eterna. Imagínense un Hitler que no muriera. Oh, sería tremendo. Que no muriera y que siguiera haciendo la Sus perversión y la maldades, maldad. claro. Imagínense cómo Satanás se perpetuaría a través de los corazones de los hombres malos que no morirían. Claro. Por eso Dios tomó a Adán y Eva después de eso y le dijo ya, fuera del huerto, no sea que vayan a comer del árbol de la vida, árbol que nosotros comeremos, que seremos eternos. Amén. Pero que vemos que todo esto por causa... Y esto es parte también de lo que el Señor habla en Génesis, ¿cierto? Cuando por algo el diablo los engañó, porque como siempre ha explicado el pastor, el diablo quería la gloria de Dios, pero como no pudo, también engañó al hombre y a la mujer diciendo, ustedes también pueden ser como Dios. Exactamente. Que es algo que él siempre ha anhelado. Y por eso hizo caer a estas dos criaturas creadas por nuestro Dios, porque ellos eran eternos, y no iban a morir, ni enfermedad, ni envejecer, nada de esas cosas iba a suceder. Pero el diablo logró engañar con la misma motivación que él tenía, querer ser como Dios. Exactamente. Pero no lo logró y bueno, el Señor tiene un plan divino para con todos nosotros, porque nosotros, como bien dijo recién el pastor, somos su creación, no somos dioses. Él nos creó a cada uno de nosotros. Así es. Amén. Así que vamos a comenzar, pastora, sí, amén. Para que vayamos ahora desglosando. Y pastor, yo quiero que al final podamos hacer un paréntesis acerca del Halloween que hablábamos un poco ayer cuando orábamos, pero primero vamos a comenzar con esto y solo vamos a dar una pequeña, que el pastor va a decir algo pequeño acerca del Halloween y para nosotros es la celebración de la iglesia. Pero ahí vamos a compartir, sí que pastor. Lo que pasa es que mejor anunciando que habíamos planificado, viendo que esto es el ritual que ellos hacen en la noche del sábado para el domingo. Entonces nosotros el día sábado vamos a convocar a la iglesia para que nos podamos reunir, para que podamos adorar, para que podamos tener un día de acción de gracia, para que podamos tener una palabra y para que también podamos orar en el nombre del Señor, para anular todo aquello que se va a hacer en las noches, los rituales. Sí, los rituales, los amarres espirituales. Deshacer todo aquello que sabemos que es contrario. Así es. Así que bien, pastora, entonces yo había dicho que íbamos a partir nuevamente entonces en un pequeño análisis un poquito más profundo acerca de Apocalipsis 13, porque ahora usted va a ir comprendiendo mayor cosa y a medida que nosotros vamos repasando, pastora, también se nos van aclarando, ¿cierto? Mucho más algunos textos. Amén. Entonces vamos a ir viendo, ¿cierto?, lo que dice Apocalipsis 13. Y partimos, pastor, le voy a pedir que por favor lea acerca del primer versículo de 13:1. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí vamos a leer, porque vamos a analizar un poquito estos dos primeros versículos, ¿cierto? Que dice, me paré sobre la arena del mar, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sí. ¿Sabe? Yo estuve buscando acerca de lo que significa la palabra blasfema o blasfemar en contra de Dios. Amén. Y la palabra blasfemia, obviamente, es que en el Nuevo Testamento viene del griego y se descompone de 2 palabras. Y estas 2 palabras son el blapto y feme, que son el griego en el 984 y el griego 5345. Pero que esto significa, esta palabra blasfemia se compone de 2 partes. Significa injuriar reputación. Injuriar reputación. O sea, ¿qué significa? Que cuando dice que blasfema en contra de Dios, significa que Satanás primero, ¿qué es lo que hace? Va a injuriar, va a calumniar, o sea, en otras palabras, va a mentir. Así es. Acerca del prestigio, va a mentir acerca del testimonio de Dios, va a mentir queriendo afectar ¿cómo se llama? La reputación de Dios. O sea, cuando dice que este ser blasfemo lo que hace
Y aquí uno puede comprender muchas cosas a través del significado de esta palabra, porque Satanás, ¿qué es lo que hace Satanás al blasfemar en contra de Dios? O sea, Satanás primero lo que hace es injuriar, sí. O sea, calumniar, mentir y obviamente denigrar el testimonio de Dios. Él abre su boca para comenzar a hablar en contra de Dios, diciendo que no es tan justo, que no es tan bueno, que no es tan correcto, que esto, que lo otro, que aquí, ¿cierto? Sí, Y si uno se pone a pensar, pastora, porque esto nos da una luz muy grande, ¿sabes, pastor? Yo estaba meditando en delante mientras estaba ahí escribiendo también, porque uno dice, Señor, ¿qué es lo que hizo Satanás en el huerto del Edén con Eva? Él blasfemó el nombre de Dios. Claro, lo injurió. Lo injurió. Claro. Porque cuando le dijo así, con que Dios os ha dicho. O sea, ¿de qué es lo que hizo? Lo dejó de... O sea, lo hizo en mentira, engañó. Lo hizo ver a Dios como mentiroso. Claro. O sea, le dijo así. Cuando él dice así, porque uno de repente... Que como que Dios le mintió de que si comía de ese árbol iba a morir, sino que ahí iba a ser... Dios sabía que ellos al comer iban a ser como él y no quería, porque eso en el fondo es lo que en buena forma chilena podríamos decirlo. Esto es muy importante entenderlo, porque este espíritu del anticristo, este espíritu de la bestia se manifiesta ya en este tiempo. Sí. Que muchos blasfeman en contra del nombre de Dios. Sí. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hizo Satanás en el cuarto de la ley? Primero fue desacreditar a Dios. Claro. O sea, él blasfemó en contra de Dios. Él blasfemó diciendo con que Dios os ha dicho. O sea, Dios sabe que tú ciertamente no morirás. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Estaba mintiendo. O sea, le estaba diciendo, mira, Dios le dijo a Eva, porque esta es la astucia de Satanás, que él blasfema en contra de Dios, pero lo hace de una forma muy sutil, solalladamente, una forma sutil, agazapada, diciendo, con que Dios os ha dicho. Claro. Como que, no, Dios es injusto. Él no dijo Dios mintió, pero dice con que Dios os ha dicho cuestionando. Claro. O sea, ya estaba, él siempre ha blasfemado. Y siempre lo hace. Y siempre lo hace. Por eso esta bestia dice que, como decía pastora en el versículo, ¿cierto? 13:1, ¿cierto? Sí, que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Porque ese es su nombre. Entonces, cuando él le dice a Eva, le dice, oh, qué pena, le dice a Eva que no puedes comer de los árboles del huerto. Claro. O sea, diciéndole que, oh, que injusto es Dios. Mira, Dios te mintió, Dios además es injusto porque Dios te dijo, mira, sabe Dios que no vas a morir. Claro. Sabe Dios que serás igual a Él. Sabe Dios que, y más encima teniendo todos estos árboles preciosos, estos frutos que puedes comer. ¿Y cómo te prohíbe? Entonces, diciendo, mira, Dios no es tan justo. Claro. Y eso gatilló lamentablemente en Eva por las injurias. Claro. Por eso esta palabra es tan importante, como decía yo, la palabra blasfemia, que se divide en dos palabras, en injuria y en blaptein, que es injuriar, y fame, que es reputación. Fama, que viene un poco de lo que nosotros conocemos como, cuando dice, te precede tu fama, tu reputación. Claro. Por eso fama, no está literalmente como se escribe en el griego, pero sí se traduce un poquito de fama, reputación. Pero la blasfemia es afectar, injuriar, difamar, calumniar, maldecir la reputación. Y Satanás es experto en hacer eso. Y sabe, pastora, que esto yo me quedé pensando un poco más todavía. Yo creo, esto es un pensamiento mío, conociendo la naturaleza blasfema de Satanás, es muy probable, esto es mi pensamiento, es muy probable, pastora, que Satanás cuando estuvo en los cielos con los ángeles hizo lo mismo. Claro que sí. Me vino ese pensamiento así. Claro que sí. Dije, si él es blasfemo, él es injurioso, él está haciendo yo los ángeles, siempre encargado o siempre empecinado de injuriar el nombre de Dios, de difamarlo, de difamar. Claro. Yo pienso que Satanás comenzó en los cielos difamando el nombre de Dios, tan sutilmente como lo hizo con Eva. Él empezó porque ese es el nombre, eso identifica a Satanás. Claro. El que tenía, dice, un nombre blasfemo. Claro. Porque él se va a levantar para blasfemar en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel y por supuesto en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Claro. Pero esa es una característica. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy día, pastora, nosotros estamos viendo un sistema
que se está levantando en contra de Dios hace ya hartos años, sí. blasfemando en contra de la palabra de Dios cuando uno dice, no, matrimonio entre hombre y mujer. Sí. Y toda esta generación que esto partió ya hace varios años, porque nosotros somos muy ingenuos, esto es muy antiguo, esto partió por se llama Agenda Gay, esto partió por el año 1980 y tanto. Claro. Y que partió como una cosa muy pequeñita. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegaba esto. Esto partió con el movimiento, entre comillas, del primer manifestación que hubo en San Francisco, Estados Unidos, del primer movimiento, del primer desfile del orgullo gay. Que en ese movimiento hubo una adherencia, como decía algo, ya 20 personas. Y pasó como cualquier cosa, así como algo poco importante. Claro. Pero ya el otro año tuvo otra connotación. Claro. Se sumaron otras personas que también se identificaban como parte de la sociedad, que también habían sido dejados de lado. Entonces ya eso fue tomando cuerpo. Claro. Y eso ya después... Obviamente que el diablo fue uniendo este grupo porque ellos blasfeman en el fondo a la condición de que Dios nos ha hecho. De que Dios los dejó, que Dios no ha sido justo, que no hay justicia, etc. Entonces vemos cómo este sistema de blasfemia, las leyes de aborto, las leyes de matrimonio igualitario, son leyes que blasfeman en contra del nombre de Dios. Y si nosotros mismos, como conversábamos la otra vez, nosotros manifestamos nuestra opinión acerca de lo que nosotros creemos, la gente se enoja, se ofende, como lo que usted comentaba cuando estaban ahí en la asistencia, y las personas prefieren blasfemar en contra de Dios. Entonces uno ahí puede entender, y el Señor ahí puede entender, de que este espíritu del mundo lleva al mundo a blasfemar en contra de Dios. Por eso hoy día la gente no cree en Dios ya. En Europa las iglesias están vacías. Las únicas iglesias que están todavía presentes son aquellas iglesias de pastores latinos. Claro, exactamente. Por lo que hemos entendido. Es increíble. Los pastores latinos que están en España, que están en Alemania, pero la mayoría de aquellas iglesias emblemáticas de Charles Spurgeon, de aquellas iglesias que eran de palabra viva, de un evangelio, pero que quisiéramos poder escuchar más nombres de Dios, de esa potencia, de esa fe tan extraordinaria, de esa profundidad acerca de lo que ellos enseñan, del Espíritu Santo. Nosotros le llamamos los talones, pero esas iglesias hoy día no existen. No. Porque es una generación que Satanás se encargó de que fuera blasfema en contra de Dios. Y que les engañara con distintos movimientos, ¿cierto? Corrientes de pensamiento, como siempre lo dijimos, y también antes, muchos años que veníamos hablando del G12, que si usted está escuchando, amigo, amiga, esta palabra, si usted está en una iglesia que tiene el G12, arranque, porque nunca el Señor va a estar en lo incorrecto. Toda falsa doctrina, apóstata, de doctrina de prosperidad, doctrina del ecumenismo, doctrina de salvo siempre salvo, toda enseñanza que es distinta de lo que enseña la sana doctrina, inmediatamente que salir de ahí. Tiene que huir y no se haga partícipe de estar con ellos, no, que como está mi hermana, está mi mamá, no, usted con claridad, con la palabra de Dios, usted ya arránquelos de ese lugar. Porque recuerde que el Señor dice que debemos estar fiel a su palabra y no a las mentiras que dicen los hombres de ciertos pensamientos y también supuestamente revelaciones nuevas, porque eso le llamaban ellos. Por eso hubo un tiempo con el pastor, nosotros a veces hablamos con ciertos pastores porque llegó la reforma, ¿cierto? La reforma apostólica. Claro. La reforma apostólica decían ellos así, nosotros creemos en la palabra de lo que enseñan, ¿cierto?, a través de los profetas. Pero, dicen ellos, nosotros traemos la reforma, o sea, la renovación. Claro. Pero estamos en vivo. La reforma apostólica, ¿qué es lo que dicen ellos? De que entonces esto ya queda obsoleto. Vamos a dejar que suene, no se preocupe. Que repique. Claro. ¿Pediste un gas? No. El Uber tampoco. Las pizzas, no. Entonces, la reforma apostólica, ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen, no, que esto ha sido reformado por Dios. Claro, amén. Ellos dicen, esto ya pasó, y ahora viene la nueva enseñanza profética apostólica, nada más mentiroso, y de ahí falta que diga solamente firma Satanás el diablo, porque ¿a quién le interesa obviamente blasfemar la palabra de Dios? A Satanás. Así es. ¿Por qué Pablo le dice a los Gálatas, dice que quienes os pervierten, ¿cierto?, el evangelio de Jesucristo y os perturban, dicen, vuestros pensamientos para seguir otro evangelio? O sea, ahí Pablo ocupa dos palabras extraordinarias, dice pervertir
¿Para qué? Para blasfemar. ¿Por qué? Porque hoy día, hermano, blasfema todo movimiento apóstata. Disculpen que nos apartemos un poco en esto, pero es importante. ¿Se acuerda de esa mujer que salía ahí agarrando los billetes y decía, este billete me está hablando? Sí, ¿Ana Méndez? No. Sí, parece que era Ana Méndez. Imagínense cómo hasta en los matinales, cómo han hecho mofa, escarnio cómo han hecho burla. Y se ríen. Entonces ellos dicen, claro, son todos iguales. Claro, pues piensan que son todos los pastores iguales. Entonces Satanás se encarga a través de estos movimientos de difamar, de blasfemar el nombre de Dios. Porque en el fondo las personas dicen, bueno, y si viendo esto, estoy igual. Pues. Claro. O sea, no hay nadie en quien nosotros podamos confiar, no hay nadie en quien nosotros podamos... Como ya habíamos enseñado a la iglesia, pastor, hace tantos años, cuando esta misma mujer se colocaba el billete y decía, y mire, el billete le hablaba. Oiga, ¿y dónde estaba el Espíritu Santo? Que entonces, ella prefería oír al billete que al Espíritu Santo. ¿Cuánta gente se extravió por causa de eso? Y también por la ambición del corazón de aquellos que querían prosperidad y mucho dinero. No le interesaba buscar a Dios verdaderamente, sino que le interesaba que Dios le hicieran empresas y le diera mucho dinero. Sus socios, etc. Claro. Ahora, ¿qué es lo que podemos distinguir, pastora? Es que ese es el espíritu del anticristo. Sí. El blasfemar en contra de Dios. Claro. Como yo le decía, es un humilde sentir que yo sé que él injurió a Dios delante de los ángeles, blasfemó su nombre, tan sutilmente como lo hizo con Adán y Eva para que ellos dudaran. Y ese fue su gran pecado, de dudar acerca de lo que Dios había dicho. ¿Cómo poder caer en eso? Y él lo ha hecho después y lo sigue haciendo. Y entonces uno dice, porque volviendo al tema de nosotros diciendo, bueno, ¿por qué sucede todo esto? Porque hoy día, hermano, usted puede ver que no hay un mundo que quiera seguir a Dios. No hay naciones que quieran seguir a Dios. No hay gobiernos que quieran considerar a Dios. No está ese gobierno antiguo, ¿cierto? Como fue el gobierno de Estados Unidos cuando en un principio, ¿cierto? En su carta fundamental estaban ellos considerando, ¿cierto? A Dios en la, ¿cómo se llama? En la concepción de sus leyes. Eso no existe porque hoy día eso cambió completamente. Así es, otro día yo escuchaba, cuando escuchábamos al pastor Adrián Royer y él hablaba y decía, el pastor Adrián Royer a propósito ya partió a la presencia del Señor hace muchos años y él decía así, ¿cómo se manifiesta este sistema? Como por ejemplo, habían ciertos en los movimientos políticos, porque no solamente dentro de la iglesia apóstata, a pesar que la iglesia apóstata es la más peligrosa, dentro de la iglesia también obviamente las falsas religiones, pero para nosotros son más evidentes. Claro. Él decía así, que había una serie de políticos que estaban procurando leyes para que en el caso de los hoteles, en cada hotel en Estados Unidos había una Biblia. Sí, me acuerdo que entraban y en el cajón así como... Mucha gente se salvó, pastor, leyendo porque se iban a suicidarse y leían la palabra de Dios. Ese librito chiquitito que regala el Gedeón. Sí, el Nuevo Testamento. El Gedeón me parece que le llaman. ¿Cierto? Y resulta que, pero muchos políticos empezaron a ir a levantar, que ellos querían levantar una ley a nivel de país de que se diese una orden para retirar las Biblias de los hoteles, de las residenciales, de todos los lugares. Y uno dice, ¿será esto algo simple? No. Es el espíritu de este anticristo que no se ve, pero ya se va a ver, porque lo que estamos viendo en la palabra evidente. Por eso él después aparece él tiene una característica, es que su nombre es un nombre blasfemo en contra de Dios. O sea, durante el periodo de Apocalipsis, en las 42 semanas, en los 1260 días, en el tiempos y medio tiempo, en los 3 años y medio, Satanás va a hablar blasfemia en contra de Dios, va a hablar blasfemia en contra de la iglesia, va a hablar blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por eso aquellas personas que se marquen pastoras no les será perdonado. Exactamente. Porque ellos van a tener que injuriar a Dios y al Espíritu Santo. Claro. Y ellos van a tener que ser como esta generación. Por eso dice que no será perdonado, pastor. Yo me acuerdo que alguien me preguntaba, pastor, y me decía, pastor, me decía, si la persona, y me corto el brazo, me corto la mano. La persona dice, oye, pero señor, dice, no me acuerdo cómo salió la conversación, pero decía, pastor, pero si la persona se marca en el brazo. Y después dice, no, ¿sabes qué? Mejor. Me arrepiento y me la corto y me salvo. Y me pego un hachazo ahí, me corto el brazo y después, bueno, digo, señor, no, yo nunca me marqué, capaz que llegue así, pero señor, si yo no me marqué, ¿cierto? Claro, pero no es así mentiroso. Tan fácil, claro. ¿Por qué? Porque obviamente conversamos, no, pero capaz que si yo la haga salir el brazo de nuevo y va a salir la marca.
Pero ¿qué es lo que vemos? Es que el hecho de que ellos tomen la marca Claro. de la bestia, es que eso significa que ellos van a tomar el espíritu de la bestia. Así es. Ellos van a tomar el espíritu de Sí, Satanás. Ellos van a así es. levantarse en contra de Dios. Es esta generación, Amén. pastora, que nosotros estamos Es viendo. como nosotros cuando aceptamos a Cristo, ¿qué viene? El Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿cierto? Sí. Entonces el diablo, como siempre ha querido copiar todo lo que es de Dios, también va a hacer lo mismo con la marca. Y lo más terrible, pastora, Eso es que tremendo. lo que yo ahora entiendo todavía muchas más cosas, porque cada vez que veo voy entendiendo más, porque uno dice, ¿por qué uno mira a esta generación? Y Sí. mire el siglo XXI en el cual nos encontramos, en Sí. el año 2020, y vemos una generación que está en contra de Dios. Y sobre todo una juventud anarquista, que no quiere ser gobernado por nada ni por nadie. No quiere reconocer a Dios. O sea, ni los niños, pastora. Sí, pastor, es triste. Es terrible. Entonces uno dice, ¿por qué estamos viviendo esto? Porque esta es la generación blasfema, sí, que va a recibir la marca, que va a blasfemar en contra de Dios, sí, que va a adorar a Satanás, que va a pertenecer al movimiento diabólico, que van a hacer las prácticas de ocultismo más horribles, claro, las prácticas horrendas, porque dice la palabra de ¿cómo se llama? De pecado, de muerte, de destrucción, de tortura. Claro. O sea, entonces es una generación que dice, no, yo estoy abierto a todo. Claro. Y Satanás le dice, sí, porque a ti nadie tiene que decirte lo que tú tienes que hacer. Claro, porque tú tienes tus derechos. Y puedes vivir sin Dios, como dice ese programa. Claro. Ellos lo consideran así. Entonces ahí uno comprende, o sea, imagínense, todo esto lo aprendimos de la palabra blasfemia, porque él tiene ese nombre, porque cada detalle, pastora, que la palabra enseña, uno empieza a mirar los detalles y Dios nos da más información. Entonces uno comprende que esta generación que nosotros vemos va para allá y a muy corto plazo. Porque es una generación que, vuelvo a insistir, dice, oye, si yo quiero tener una persona, dice, quiero tener 20 parejas, yo quiero tener 30 parejas, y después si quiero estar con una persona del mismo sexo, es mi problema. Yo hace unos años atrás, pastor, escuchaba que quería llegar ese pensamiento del poliamor, que era así como, no importa, tú puedes amar no puedes amar tanto un hombre como una mujer, y los tres formar un grupo. Oiga, no, los inventos de los hombres. Una perdición, y eso es la pastora que a nosotros ni pensemos en la basura que Satanás ha levantado, porque sí, yo creo que... ¿Y cuánto han maltratado a los niños con la pornografía, pastor? No hay estómago que resiste, pastora, sí, en cuanto a la maldad y la crueldad. La maldad. Sí. Entonces nosotros vemos que este es un sistema blasfemo, pastora. Sí. Las leyes son blasfemas en contra de Dios. Si uno dice, ay, que estas leyes están levantando en contra de Dios, no, son blasfemas en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Es que están diciendo, no, nosotros vamos a poner leyes de matrimonio igualitario porque Dios es injusto. Claro. No nos deja ser feliz, no nos deja vivir nuestra vida, no nos deja que si yo quiero matar el hijo que está en mi vientre, es mi derecho, Dios es injusto. Y ahora uno entiende que son leyes inspiradas por el espíritu del mundo, de Satanás. Claro. Y por eso Dios le va a permitir que Él ponga sus garras sobre esta tierra, y que todos aquellos que fueron los seguidores van a padecer en carne propia. Exacto. El precio de despreciar a Dios. Así es. Como cierto le decía la pastora, dice acerca de me parece en el mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y en Daniel, lo voy a leer cortito, sí. Daniel 7, ¿cierto? Da un poquito más de información en 23, 24, 25, Daniel 7, 23, 24, 25, dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, eso ya está claro. O sea, se dice, ¿cuál será diferente de todos los otros reinos? Y a toda la tierra devorará, trillará y despezará, o sea, será una verdadera aplanadora sobre la humanidad, y ya lo hemos visto, lo que viene a ser. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Dice, y aquí está, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué palabras, pastora? Palabras blasfemas. Claro. Va a blasfemar en contra de Dios. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano, y aquí dice claramente, hasta tiempos y medio tiempo. O sea, gracias a Dios bendito, que ese periodo, un periodo acotado, pastora, de 3 años y medio. 3 años y medio que terminará, porque es algo horrible. O sea, son 7 años, pero los 3 años y medio donde el cual el Señor va a permitir que acontezcan muchas cosas, pero después de ese término vendrá estos otros 3 años y medio, que será el término ya de todas las cosas, porque si no nadie podría sobrevivir a los que queden.
sea, si va a ser nosotros muy miramos, difícil, si nosotros pastor. miramos, pastora, desgraciadamente el corazón del ser humano es así. Un Caín, un Abel. Sí. Es así. Sí. O sea, hoy día Dios va a permitir hacer todo este proceso por cuanto Dios quiere llevar a la tierra al proyecto principal. Amén. ¿Cuál es el proyecto principal? Lo que Dios ha dicho, que Él reinará sobre la tierra. Amén. Y que ya las naciones no se prepararán más para la guerra, que habrá paz, que habrá ya los animalitos no serán violentos ni salvajes. Como fueron creados en un principio. Entonces pastor. Uno dice, yo anhelo, pastora. Sí. Yo anhelo de tanto sufrimiento, de tanta maldad, de tantas cosas que a veces angustian nuestro corazón, como oraban ayer nuestras hermanas. Hermanos, como oraban ayer nuestras hermanas por la angustia, porque uno dice, Señor, es terrible lo que va a suceder, pero dice, Señor, ¿cuándo termina esta maldad? Y tú dices, Señor, lamentablemente esto es necesario para que esta maldad que hoy vemos, como oraban las hermanas que desgarraban, ¿cierto?, en su corazón, orando por los niños, por los ancianos y por todo lo que se clamó y se oró. Porque eso, imagínense que nosotros no vemos todo, pero Dios ve todo. ¿Cómo será para Dios de triste ver la crueldad y ver el ensañamiento? Yo nunca me imagino, nunca he visto los gatitos pelear por una cuestión natural. De la naturaleza, de la misma naturaleza. Claro, pero nunca he visto un gatito que vaya a agarrar a otro y que le diga, te voy a degollar para que te voy a matar. Te voy a cuchillar, te voy a... No. Entonces ahí uno entiende que es necesario que Dios haga esto para que venga aquel gobierno extraordinario, el gobierno de Dios. Anhelamos ver. Amén. Romanos capítulo 5 en adelante, acerca de Adán y Cristo, habla también en Romanos capítulo 8, dice que la creación anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Pero hoy día la manifestación de los hijos de Dios está circunscrita, ¿cierto?, a que todavía está este príncipe de las tinieblas. Pero cuando este sistema pase, cuando Dios pueda, él tome el control, como dice en el versículo 25, porque el versículo, 26 dice, pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea, es necesario que acontezca todo esto, pastora, para que este perverso y esta trinidad diabólica que está emergiendo, y gracias a Dios, vuelvo a decirlo, esto va a pasar en un periodo de tiempo muy corto, termine de una vez por todas sobre la tierra la maldad del ser humano y la influencia espiritual de este ser caído que ha hallado cabida en los corazones de los hombres, donde nosotros como iglesia, ¿qué es lo que Dios espera? Es que nosotros le amemos a Él, que nosotros no seamos traidores dentro de la iglesia. Por eso nosotros no podemos ni siquiera decir, oye, no voy a pensar en pecado, sino por el contrario. O sea, Dios espera que quien le conoció a Él, como hablábamos, ¿cierto?, ayer, por la palabra, de la puerta estrecha, el camino angosto, que aquel que pasó por la puerta, que es Cristo, Dios espera que nosotros, su iglesia, seamos íntegros, seamos santos, le amemos a Él, nosotros mismos nos consagremos para Él, vivamos digna y piadosamente, y que por nada nosotros vamos a tener ningún interés en estar viendo lo que el mundo hace, porque amamos a Dios y porque el mundo representa toda esta maldad, toda esta injusticia, toda esta prevaricación en contra de Dios, toda esta blasfemia en contra de Dios, todo esto que hace sufrir a nuestros semejantes. Entonces uno dice, Señor, Él espera que su iglesia sea santa, sea pura, pero no porque Dios está allí fustigando la iglesia, ni está latigueando la iglesia, sino que nosotros lo hagamos por amor. Porque Él representa, pastora, Dios representa todo lo justo, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo perfecto, todo lo digno de imitar, todo lo que a mí llena mi corazón al mirar a Dios, al mirar su bondad, al mirar su justicia, al mirar sus buenos deseos que Él tiene sobre la humanidad, al mirar lo que Dios va a hacer para restaurar, cuando Él dice que enjuagará nuestras lágrimas del sufrimiento, de todo, además que de toda la enfermedad que entró por causa también del pecado, de las muertes, de los cánceres, de todo, tantas personas que sufren y mueren. Entonces digo, Señor, yo anhelo, Señor, Señor, ver su reino, Señor, sobre esta tierra, y nosotros debemos primero anhelar lo de Dios, anhelar su justicia, predicar con valentía, defender el evangelio, pero con amor, y también nosotros mismos guardarnos como iglesia para poder pertenecer a la promesa que Dios nos ha dado. Pero esto que viene, esto es inevitable, porque vendrá, ¿cierto?, el final donde el dominio, la majestad, los reinos debajo de todo el cielo estará dado al pueblo santo del Altísimo, cuyo reino es reino eterno,
y todos los domingos le servirán y le obedecerán. Es extraordinario saber que después de todo esto vendrá un reino eterno de Dios, y donde Dios juzgará la tierra con su justicia. Ya no habrá abuso de niños, no habrá abuso de mujeres, ni maldad, ni tanta impiedad. Y todo aquel que pecare morirá inmediatamente. Así es, amén. Porque ahí ya no habrá más, sino, pum, si la persona pecó, porque va a estar el trono de Dios directamente aquí en la tierra. Entonces nosotros vemos hoy día que estos difíciles momentos por los cuales la tierra tiene que pasar es por causa de la maldad del ser humano. Entonces vamos a volver. Estamos claros acerca de lo que significa el nombre blasfemo, y estamos claros que Satanás blasfema el nombre de Dios sutilmente, como lo hizo en el huerto de Edén, como creo que lo pudo haber hecho con los ángeles, y como lo hace también a veces con nosotros, porque a veces Satanás nos quiere a nosotros hacer dudar acerca del amor de Dios. Hace lo mismo, pero en nuestro pensamiento. Te dice, ¿estás enfermo? ¿Cómo te enfermas tú? ¿Y cómo? ¿Dónde está la promesa? Eso es lo que el diablo trabaja. Y no solamente eso, sino que el Señor te dice, oye, pero si ustedes están sirviendo a Dios, claro. Si ustedes son la iglesia, entonces... Claro, ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo Dios entonces? Claro. Pero ahí es donde pero es el engaño de Satanás. Porque vienen los pensamientos, pastora. Sí, es que ahí es donde el diablo manda esos dardos a nuestros pensamientos, pero si nosotros le damos lugar, el diablo va a encontrar ahí, pastor, va a encontrar ahí terrenito para poder seguir minando la mente. Pero si nosotros rápidamente hablamos y decimos, Señor, ayúdanos en lo que estamos viviendo o experimentando, de tu mano me sostengo y no me suelte, el Señor va a tener ahí, va a enviar el Espíritu Santo que está en nosotros, nos va a hacer recordar la palabra que es fiel. Amén. Y que así como Job, que no se compara con los sufrimientos de lo que podemos, porque nosotros no estamos sufriendo todo lo que le pasó a Job, pero aún así él no dijo nada en contra de Dios y dio gracias al Señor. Entonces nosotros debemos también madurar en esa área y dar gracias al Señor, que aún cuando nos pase, yo me enfermé a veces, pero yo sigo declarando la sanidad del Señor, pues Dios sabe por qué lo está haciendo y digo, gloria al Señor, yo hoy día me siento mucho mejor por causa de las oraciones de los hermanos, por la iglesia, porque nuestro Dios escucha nuestras oraciones y las cosas que también nos acontecen a nosotros, pastor, porque nosotros como somos, mire, somos las personas que estamos hablando del Señor, hablando de la sana doctrina. ¿Usted cree que el diablo está ahí sentado contento, escuchando, diciendo, ¡ay, qué bueno! Para que le abran los ojos a los hermanos, ¡qué bueno! No me voy a meter en esto. Es ahí donde más ataca, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Si el Señor dice que Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. O sea, nosotros qué entendemos, pastora, que Dios dice que ni hambre, o sea, perdón, ni muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, nada nos separará de Él, porque nosotros, o sea, dice, mira, te vas a enfermar, no importa, porque Dios o nos sana, y si se muere, eso me resucita. Claro, ¿Y qué problema hay en eso? Porque su palabra dice que no temáis a aquel que puede destruir cierto cuerpo, sino que destruye el alma. Entendiendo de que nosotros creemos ciegamente a las promesas que Dios nos ha dado, porque el trabajo de Satanás es blasfemar el nombre de Dios para que usted pierda la fe, como hablábamos ayer rápidamente y hablábamos acerca de los dos caminos. Satanás quiere blasfemar el nombre de Dios en la iglesia para que las personas caigan, y muchos han caído por eso, pastora. Exacto, por el porque engaño del diablo. Han visto que han venido crisis familiares a sus vidas, del matrimonio, de los hijos, de los padres, etcétera, y se enojan con el Señor y le han prestado oído y dice, mejor me voy al mundo total. Le han prestado oído a este blasfemo diciendo, oye, pero Satanás le ha dicho, mira, seguiste tantos años al Señor y de qué te sirvió. Y sabe lo más increíble, y quiero que usted lo sepa, hermano, que los que seguimos a Cristo de verdad somos valientes, porque hay que ser muy valiente, como dice la palabra de Dios, para seguirle. Ahora hay una cosa, los apóstoles, ellos ¿acaso vivieron en una riqueza sin enfermedades? No. ¿Cómo fue? Hubo un costo. Todo lo que Dios usó en sus vidas, pero hubo un costo. Ellos tuvieron que pasar penalidades, tristeza, encarcelamiento, golpe, desprecio de la gente, pero muchos también venían hacia ellos porque sabían que en ellos estaba la verdad. Entonces, en esto, hermanos, por eso somos valientes. Amén. Porque nos van a decir muchas cosas,
que incluso estamos muy fanáticos. No, sea fanático de Cristo, sea fanático. Sí, porque Satanás querrá blasfemar el nombre del Señor para que usted diga, ay, no voy a ser tan fanático. No, y el diablo tiembla cuando hay una iglesia que se levanta bajo el poder del Espíritu Santo y deshace las obras de él. Entonces él tiembla porque dice, ellos sí saben y entienden lo espiritual, comprenden, porque aquí el Señor nos ha revelado, pastor. Entonces, amén. Yo quería aclarar eso porque como estos falsos apóstoles dicen, no, que vas a ser rico y por eso el Señor se hizo pobre para que tú seas rico. No, ningún apóstol se hizo rico, ninguno. Todo lo contrario, ellos se despojaron y ellos fueron fieles al Señor en todo momento y en todo tiempo y sabía lo que le iba a costar su propia vida. Así que en eso, hermanos, que le traiga claridad también para ustedes. Amén. 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 Vamos a seguir, pastora. Vamos a seguir con el versículo, porque estamos desmenuzando. Nosotros dijimos que íbamos a desmenuzar, ¿cierto? ¿Estamos claros, pastora, acerca del nombre de blasfemo? Sí, amén. Y entonces, lo aclaró. Yo le pedí que nuevamente ahora veamos la lectura del versículo siguiente, que es el 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. O sea, ahí ese versículo lo desglosamos, ¿cierto? En dos partes. Sí. La primera parte, ¿cierto? Que sale en Daniel. Que leímos, ¿cierto? En Daniel. Sí. Acerca de la visión, pastora. Porque ahí entendimos nosotros de que esta bestia iba a reunir las características. Claro, porque primero decía que en el versículo 4 del 7, que era como león, pero también aquí lo habla de que también era... Léalo nomás, pastora. La primera bestia. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas y entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra vez semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, y tenía también estas bestias 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Amén, hasta ahí, ¿cierto? Ahí que es lo que nosotros estamos viendo, que es lo que dice en el versículo 2 de la primera parte, ¿cierto? Sí. Que tiene la primera parte, la primera parte, ¿cierto? Semejante a un leopardo, los pies de oso y boca de león. ¿Qué significa eso, pastora? Que tiene la fiereza, ¿cierto? Claro. De un león, lo aplastante, ¿cierto? Del oso. Así y es. Obviamente también la velocidad, ¿cierto? De un leopardo. Así es. Que son las características de los 3 primeros reinos. O sea, claro. Es como que estos 3 reinos le ceden, claro, y potencian este 4º reino. Por eso esta bestia era tan diferente a la otra. Y qué gráficos dio al darle al profeta esta revelación. Y después, porque aquí le está hablando a Juan. Sí, amén. Le está hablando a Juan acá para mostrar las características. O sea, va a ser un reino aplastante, fiero y de una velocidad extraordinaria. Sí. O sea, él no se va a demorar nada, pastora, en conquistar todo el mundo. Así es. Lo va a hacer con una fiereza impresionante. Sí. Lo va a hacer de una forma aplastante, porque el oso representa lo aplastante que será este gobierno, así es, lo rápido que será y lo fiero que será. Por eso dice lo que usted estaba leyendo recién, cuando decía, ¿cierto?, que este era una bestia completamente diferente. Aquí. ¿Cierto? Dice acá, después de esto miraba yo la visión de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. ¿Por qué espantosa y terrible? Porque era mucho más fiera y rápida, claro, y violenta que las otras anteriores. Dice, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devorada, desmenuzada, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ahí, tenía después. O sea, ni siquiera las sobras se van a escapar. Claro. O sea, en otras palabras, no hay quien se vaya a escapar. Exacto. De esta cuarta bestia. Y en el versículo mismo que usted acaba de leer, pastora, dice después,
¿cierto? Y ahí estamos claros con esa parte. Dice, Sí. y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, ¿cierto? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo que pasa es que hay cosas que de repente uno tiene que meditarlas mucho para poder esclarecerlas bien, porque aquí uno tiene que comprender lo siguiente. Este versículo nos da a entender de que esta bestia, o sea, es una persona, ¿cierto? Esta primera bestia que emerge del mar. Y aquí nos da la clave porque dice que el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. O sea, Satanás dice, el dragón dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, yo decía, Señor, porque en un principio decía, este cuarto reino es Satanás mismo. Sabemos que el que está detrás es Satanás. Pero yo decía, esta bestia, ¿es Satanás o es su anticristo? Es su anticristo. Eso es lo que está diciendo. Así es, por eso le entregó poder y también le entregó su trono. Claro, pues dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Y grande autoridad. Y esto es coincidente con segunda de Tesalonicenses 2:9. Amén. Léalo, por favor, pastora. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que este versículo que está hablando aquí, donde dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, claro, es lo que está diciendo, que ese inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Claro, está hablando ahí está confirmando lo que estamos hablando. Lo que dice en segunda de Tesalonicenses 2:9 se confirma en el versículo 13:2 de la segunda parte. Claro. Porque esta bestia es el anticristo. Así es. Y aquí, pastora, yo quiero explicar algo. Quiero explicar algo para que usted pueda comprender. Mire, siga leyendo, por favor, pastora, para seguir viendo el versículo 3. Del 3. Quiero que lea del 3, por favor, al 5. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, y diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Y la característica que es una boca blasfema. Claro. Ya sabemos por qué. Antes decía blasfemo, pero ahora dice blasfemia. O sea, son muchas cosas que van a maldecir y decir en contra del Altísimo. Leyendo esto, a mí, pastora, me asalta una duda. La duda es la siguiente y la voy a plantear. Dice que se le da autoridad para que esté, ¿cierto?, operando por 42 meses. O sea que esta bestia, este inicuo, emerge en la mitad. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que la manifestación de la semana de Daniel comienza 3 años y medio antes. Exacto. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Si este inicuo va a aparecer, como dice, inicuo que aparece por obra de Satanás, ¿cómo entonces va a estar? ¿Qué pasa con los otros 3 años y medio anteriores? Claro. Esto lleva un poco a confusión a algunos para pensar de que la iglesia participará de la tribulación, pero nosotros sabemos que no es así. No es así. ¿Y sabe, pastora, dónde está la explicación? Porque nosotros la otra vez lo entendíamos, ¿se acuerdan? No lo vamos a enseñar ahora. Es que hay, durante el principio de la gran tribulación, hay un hombre que nosotros dimos características de alguien que podría ser, que va a servir a Satanás. Sí. Y que va a estar detrás de la ONU, va a estar haciendo las bases del gobierno mundial. Mayores, claro. Y ese hombre, la palabra lo llama hombre de pecado. Y ese hombre va a estar durante los primeros 3 años y medio. Acuérdense que durante los primeros 3 años y medio está el caballo blanco. Sí. Y recién a la mitad, porque en todos los versículos hemos visto que a la mitad de la semana, en las 42, de los 42 meses, siempre a la mitad, Satanás, ¡pum!, se saca la máscara. Pero aquí está dando un dato muy certero, pastora, porque está diciendo de que esta bestia será herida. Claro. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo creo que sucede? Cuando dice la palabra que en 2 Tesalonicenses 2:9 y cuando dice acá en Apocalipsis 13:2. Y es increíble porque aquí dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, porque si la mató y le dio poder para levantarlo nuevamente, obviamente. Entonces, este personaje tiene dos nombres, y en 2 Tesalonicenses vemos, dice 2 Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. A la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado va a reinar los primeros 3 años y medio, pastora. Claro, amén. Este hombre de pecado va a ser una persona, sí, un gran estadista, un gran hombre como el que hemos visto, que está haciendo los tratados de paz, que está consolidando las naciones, etcétera, y él va a levantar toda la estructura para Satanás. Él va a consolidar todo, él va a hacer la cara visible, porque las personas no van a ver a Satanás emergiendo del mar. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando parta el segundo caballo, a la vez este líder mundial va a ser herido de muerte. Y cuando este hombre muera, Dios va a permitir que el espíritu de Satanás mismo entre en él. Claro. Y él ya no se va a... Porque el diablo no puede dar vida. Él ya no se va a levantar como dice, como el hombre de pecado. Ya no va a ser el hombre de pecado los 3 primeros y medio, sino que se levanta el hijo de perdición. Claro. Porque Satanás mismo va a entrar. Por eso dice, porque si dijera, por ejemplo, el doble de 42 diría 84 meses. O sea que Satanás comienza, esta primera bestia que emerge del mar, comienza durante los 7 años, diría 84 meses. Pero dice 42 y habla acerca de esta herida de muerte. ¿Y por qué en 2 Tesalonicenses habla a este hombre o a este anticristo? Le llama de dos formas: hombre de pecado, hijo de perdición. Y después, ¿cierto? Lo dice, y el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Y sabemos que eso lo hace el inicuo. Eso lo hace el hombre de pecado. El hijo de perdición. Y entonces se dice hombre de pecado y el otro le llama hijo de perdición, porque este viene a ser el hijo de Satanás. O sea, lo vuelvo a repetir, por la escritura, lo que estamos viendo. Sí, amén. O sea, porque si no podría coincidir el hecho de que el anticristo se manifieste solamente en los últimos 3 años y medio. Porque si no, yo diría, bueno, ¿y qué pasó con los primeros 3 años y medio? Claro. Es que, como yo le decía, o sea, esta persona va a servir a los intereses del anticristo. Porque tiene que establecer primero el gobierno mundial. Esta persona jamás va a pensar de que está sirviendo a los fines de este gobierno mundial. Claro. Jamás va a pensar que está sirviendo a las tinieblas. O sea, yo creo que sí va a haber, va a haber una adoración diabólica, pero nunca va a pensar que él va a terminar siendo el que Satanás. Así como, y uno dice, pero pastor, ¿cómo Satanás va a entrar en este hombre? Pero ya lo hizo. Con Judas. Pues la palabra lo dice claramente, y entrando Judas en Satanás, o sea es clarísimo. Y pastora, y el endemoniado Gadareno. También. O sea, el endemoniado Gadareno que usted hablaba en el discipulado con la hermana, yo estaba escuchando. ¿Cierto? Dice que una legión de 4.200 hombres. 4.200 demonios estaban dentro de ese hombre, a tal extremo que él no estaba endemoniado, él estaba enajenado. Claro. Porque los demonios lo controlaban completamente. Por eso lo encadenaban, pastor, y rompía las cadenas. Claro. O sea, el hombre ya no tenía voluntad. Exacto. Pero Satanás dice, por eso dice, en lo que leímos recién en el versículo, pastora, cuando dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Claro. O sea, ¿qué significa que le da su poder? Es que el espíritu mismo, acuérdense que Satanás es un ángel caído, y él no tiene cuerpo. Así es, tomará el cuerpo de este hombre. Él va a entrar en el cuerpo de este hombre, Satanás mismo, así como lo hizo con Judas, como entran los demonios en los brujos, cuando ellos se transportan, se transforman. Eso es lo que Satanás hace cuando les confiere poder. Él les entrega ciertos demonios para que habiten dentro de aquel hombre. Pero aquí va a ser Satanás mismo. Por eso dice que el dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. Y dice, cierto, que herido mortal, claro, porque esa herida mortal la gente va a ver que este hombre se supone que le van a disparar o lo van a herir en la cara.
y después la gente lo va a dar como muerto. Claro. Pero justamente en la mitad de la semana va a ocurrir este hecho de este atentado. Claro. Y se va a levantar ahora el hijo de perdición. Ya no es el hombre de pecado. El primero es el hombre de pecado, los 3 primeros años y medio, que clara es la palabra, pastora. Claro, claro. Y después se levanta el hijo de perdición, que dice claramente, dice que es advenimiento por obra de Satanás. ¿Y qué significa el advenimiento? Que Satanás le da, lo que está diciendo en Apocalipsis, le da el poder, el trono y la autoridad que Satanás tenía, se la confiere. Claro. ¿Pero por qué se la confiere? Porque él mismo entra. Es él, claro. Él mismo entra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por una parte ya tenemos, ahí está la explicación en Apocalipsis 13, cómo emerge y bien identificado quién es esta bestia. Este es el momento de la transición, en donde este hombre que logra todo este consenso mundial se manifiesta ahora, pero ya no va a ser el hombre de pecado, sino que viene a ser el hijo mismo de Satanás. Y dice claramente, ¿cierto? Dice en el versículo 2.8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, el inicuo, ¿cierto? Se refiere al hijo de perdición. Y dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, ¿cierto? Dice, con el resplandor de su venida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que eso explica, primero entendiendo de que ahí comienza, o sea, vemos varias cosas, pastores, que suceden. La primera, ¿cierto? Vemos, cuando haciendo un poquito un orden, vemos, ¿cierto? Acerca de los sellos, el segundo sello parte justamente en las 42 semanas. La irrupción de los 2 testigos parten en las 42 semanas. El advenimiento del hijo de perdición parte en las 2 semanas. Según lo que dice Daniel, ¿cierto? 7, en la profecía de las 40 semanas, a la mitad de la semana, nuevamente a las 42 semanas, hace, ¿cierto?, cesar el sacrificio y la ofrenda. Sí. Y como dice Jesús mismo, cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora, ¿cierto?, de la cual habló el profeta Daniel, y como dice segundo de Tesalonicenses, en las 42 semanas, o sea, ocurren varias cosas que empiezan a suceder, y de ahí, de la segunda semana hacia adelante, comienzan, ¿cierto?, los sellos, comienzan las trompetas y las copas de la ira. Así es. Y aquí vemos, ¿cierto?, que aquí es donde entra, en la 42 semanas, entra, ¿cierto?, en la última 42 semanas, entra el hijo de perdición, porque el hombre de pecado le dejó preparado todo. Entonces, ellos ya no, ellos van a pensar que es el mismo tipo. Claro. Ellos van a pensar que decir, oh, qué increíble, oh, le van a decir, este hombre, ¿quién lo detiene? Claro. Que sufrió un atentado, vino, lo quisieron matar. Pero dice, ellos se van a maravillar, como dice, porque dice, su herida mortal fue sanada. O sea, ¿qué es lo que ellos van a decir? Oh, pero si nosotros vimos la sangre, vimos cómo él se desplomó, cayó muerto, y lo vimos y estaba muerto. Y la gente va a decir, entonces la gente va a decir, no, es que este líder que tenemos es extraordinario, es impresionante, o sea, es increíble. Y van a decir, no, es fabuloso, porque él quiere también ser, ¿cierto?, de cierta forma, emular en la resurrección de Cristo. Eso es lo que él busca. Y dice, ¿cierto? Y entonces, ¿cierto? Y adoraron, ¿cierto?, al dragón, que había dado autoridad a la bestia. O sea, al adorar a este hombre, a este hijo de perdición, ellos van a estar adorando, ¿cierto?, también a Satanás, a la bestia. Sigamos, pastora, leyendo. Dice a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque claro, pero ahí a partir de ese momento es el líder mundial. Entonces uno dice así, entonces de esa forma Satanás lo va a hacer. Va a hacer que primero haya un líder mundial, que toda la gente va a aplaudir, que va a hacer cosas buenas. Por eso el caballo que sale con un arco, pero sin flecha, conquista a todo el mundo, hace los tratados de paz, todos lo aplauden, todos están contentos, las naciones ya no van más a la guerra, empieza a haber el tratado de paz entre Israel, y lo último en firmar van a ser los palestinos, el pueblo de Israel va a construir su templo, y va a ser un periodo que la gente va a estar feliz, y cada uno va a poder vivir como quiera, y cada uno va a poder hacer lo que quiera. Porque va a cambiar las leyes, porque lo dice claramente que va a cambiar las leyes. O sea, ¿qué significa? Va a reformarlas, pero cambiar las leyes. ¿En qué sentido? En que todos hagan lo que se les dé la gana. Porque ya va a venir este sistema blasfemo. Claro. Por eso la iglesia no va a estar presente. Claro. O sea, no es que tampoco vaya a ser un momento de paz perfecto, no. No. O sea, va a ser un momento, entre comillas,
de blasfemar el nombre de Dios. Porque también van a estar los escogidos de Dios, los que van a, 144.000, claro, que son judíos, los judíos, que van a estar ellos predicando, esperando y también predicando para entrar, ¿cierto?, a predicar durante Sí. el último periodo. Sigamos leyendo, pastora. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Se da cuenta? O sea, Satanás ahí se manifiesta. Claro. Ahí Satanás va a hacer que la boca de este hombre va a blasfemar, como vimos en el video, ¿se acuerda? Sí. Va a blasfemar en contra de Dios en la tierra. Y también de los moradores que están en el cielo, de los que moran en el cielo. Y el tabernáculo. ¿Dónde está el tabernáculo en ese momento? En los cielos. Sí. ¿Y cómo este hombre va a poder blasfemar si él nunca estuvo en el cielo? Pero Satanás sí. Por eso él va a poder blasfemar, porque él estuvo allí. Así es. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. O sea, nosotros, ¿qué es lo que vemos cuando dice el versículo 7? Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es lo que nosotros veíamos en la característica de esta cuarta bestia, que va a ser una cuarta bestia que va a despedazar, va a hollar y la sobra. Va a ser de una velocidad impresionante, va a aplastar como el oso, va a tener la ferocidad del leopardo y va a ser feroz como el león. Entonces, rápidamente, imagínense, pastor, este anticristo va a tomar el poder y ahí es donde yo le decía que va a subyugar, se van a levantar en contra de las otras naciones, que hasta ese momento eran todos, hasta antes que hirieran a la bestia, o antes que hirieran al hombre de pecado, estaba todo buena onda, claro, todos felices, felices, pero ahí él va a subyugar, ahí se levantan los ejércitos del anticristo. Amén. Para subyugar, como dice claramente, toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, no va a quedar sobre la faz de la tierra ningún poder que no pueda controlar él. No, aquí es donde se manifiesta el cuarto reino, aquí se manifiesta el último gobierno. Y claramente que dice y le adorarán. Sí, le adorarán. Qué terrible. Los moradores de la tierra, pastora, le van a adorar a él, van a los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Exacto. Que claramente no eran creyentes. No, ellos fueron aquellos que blasfeman el nombre de Dios y rechazaron el nombre de Dios. Por cuanto no amaron a Dios, y como decían en 2 Tesalonicenses, aquellos que dice Dios les envía un poder engañoso que crean a la mentira por cuanto desecharon la verdad. Esos son los mismos que están acá. Claro. Lo mismo, ¿cierto? Es lo que esto lo dice en 2 de Tesalonicenses, dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señal y prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no para no, por eso sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Por esto, dice Dios, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por cuanto adoraron a la bestia y la maldad, la injusticia, la corrupción, la violencia, todo lo que Satanás va a hacer, la tortura, los pecados sexuales, todo lo que todo absolutamente. Incluso yo creo, pastor, que ni siquiera nos imaginamos, porque como dice la palabra, van a haber inventadores de pecados, o sea, van a ser más aberrantes. Va a ser desgraciadamente el paraíso de los pedófilos, el paraíso de la corrupción, el paraíso de la prevaricación, el paraíso de todos los tipos de aberraciones sexuales, de pecado, de lo más horrible. ¿Por qué? Porque es un sistema que está basado, pastora, sobre el ocultismo, sobre la hechicería, sobre la brujería. Va a haber una especie así como de religión mundial de adoración a Satanás. Porque Satanás va a decir, no, yo quiero sentarme en el trono de Dios, que me adoren como a Dios, y ahora yo voy a establecer mi propia religión, y esa religión va a estar precedida por sus magos, por sus brujos, por los hechiceros, por los satanistas, por los de todo eso, de los Opus Dei, y de muchos Illuminati, todos van a decir el Mahdi, los musulmanes lo van a adorar como su 12º imán,
los Opus Dei lo van a ver como un ser supremo, porque además dice la palabra que él va a hacer milagro y prodigio engañoso. Claro, que Dios se lo permitirá hacer. Él va a hacer guerra en contra de los santos y los va a vencer. Acuérdense que después él también va a enfrentar a los 2 testigos. Sí. Que cuando culminaron su trabajo, Dios va a permitir que la bestia los destruya. O sea, ¿quién va a ser? Que los mate. Este anticristo los va a enfrentar. Claro. Y él los va a matar. Claro. Y ellos van a decir, ¿quién? Como la bestia, claro. dicen ellos. Y nadie lo puede detener, nadie puede parar a este hombre, a este nuestro líder. Y obviamente que la gente va a estar atestado de su maldad, de su pecado, de su prevaricación, pero ellos no saben que Dios va a decir en ese momento, termina esto aquí, esto concluye ahora. Amén. Entonces, por eso dice la Escritura, dice en el versículo 9 y 10, pastora, por favor. Si alguno tiene oído, oiga. Oiga, hermano. Oiga. Hermana. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Y ahora vamos para terminar. Yo creo que hoy día, pastora, definitivamente terminamos con esta parte de Apocalipsis 13 y para la próxima semana tendremos que partir con lo que es el asunto de la preparación de las copas de la ira. Pero ahora podemos entender por qué vienen las copas de la ira y para quiénes vienen. Síganos, pastora. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hay un poquito de pausa. Sí. Mire, esta segunda bestia es muy probable, pastora, es muy probable, porque dice que este va a estar, que va a ser un hombre. Sí. Ya es un sacerdote, pastor. Claro, tiene 2 cuernos semejantes a la de un cordero. Dice. Este es el falso profeta. Este es el falso profeta. Y el rol de este falso profeta él va a decir, hey, adoren a la bestia. Él va a ser el que va a establecer en el papel sacerdotal para llevar al mundo a través de su rol. Su rol va a ser llevar al mundo a que el mundo adore a la primera bestia. Claro. O sea, lo más probable es que es un falso profeta. Lo más probable es que pueda ser el Papa. Puede ser el Papa. Sí, puede ser. Aquí no hay mayor... Porque, pastor, este Papa es muy liberal. Es un hombre que ha dicho cosas muy aberrantes y como él mismo ha ido aceptando que pueden casarse ¿cómo se llama? Los homosexuales, las lesbianas, igualitarios. Ya está abriéndose a... Claro. ¿Y sabe por qué tuvieron que sacar al otro papa? Porque al fin y al cabo el otro era mucho más radical en ese pensamiento. Y no les convenía. Entonces necesitaban alguien que pudiera estar de acuerdo con todas las otras religiones. No sé si usted lo ha visto a veces en televisión, que se juntan los ortodoxos, los representantes de cada religión y están con él, porque es el ecumenismo, o sea, como diciendo, todo sirve. No te preocupes, tú puedes seguir tu pensamiento, pero podemos estar unidos igual. Pero no es así. Entonces, entendemos, pastora, para ir viendo. Esta primera bestia es el anticristo. Esta segunda bestia es el falso profeta. Y esta segunda bestia tiene un rol eminentemente sacerdotal. Así es. Porque así, pastora, Satanás sabe lo que está haciendo su trinidad diabólica. Porque él está como cabeza, el dragón. Claro. La primera bestia, el hijo de perdición. Y la tercera bestia, el sacerdote, y ahí él establece, porque él detesta a Dios, pero lo pasa imitando a cada rato. Eso es una cuestión que uno no entiende. Él detesta a Dios y todo lo que Dios ha hecho, pero lo pasa imitando en todo lo que porque él quiere hacer. Entonces él establece su trinidad diabólica. Así es. Porque aquí está, acuérdense que Dios habla de que el falso profeta, ¿cierto? Y este anticristo son lanzados al lago de fuego, de la primera bestia. Y Satanás encadenado. Ahí están los tres. A mí de repente me confundía un poco, pero ahora lo tengo súper. Ahora cada vez que lo hemos metido más, me he ido quedando mucho más claro. Por eso porque los que inauguran el lago de fuego son el falso profeta y el anticristo. Porque acuérdense que a Satanás él es prendido con una cadena y puesto en el abismo. Un angelito del cielo lo agarra con una cadenita y lo pone en el abismo de la tierra durante 1000 años. Entonces ahí están, son tres personas distintas, pero que tienen el mismo espíritu, el espíritu de Satanás. Por eso dice que después vi otra bestia que subió a la tierra,
tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Claro. O sea, él va a tener una apariencia de cordero. ¿Cómo son los corderitos? Él va a ser como la apariencia, ¿cierto?, de nuestro Señor. Claro. Va a ser un hombre carismático. Exacto. Un hombre que va a hablar pausado, un hombre que va a ser muy bueno. Pero que va a estar de acuerdo con todos. No, con todos. Un hombre que va a ejercer un rol sacerdotal, donde la gente lo va a ver, oh, que este hombre que le llegan sus palabras, sí, como a veces suele ocurrir. Hay unos curas que tienen un carisma diabólico. Sí, claro. Diabólico. Sí. Eso no es la unción de Dios. No, para nada. Y perdóneme que no diga así de claro, porque ¿no? si es falsa doctrina, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo ahí? Exacto. ¿Y dónde está la unción que ellos tienen? Bueno, ya sabemos de dónde viene, de Satanás mismo. Siga, pastora, por favor, recapitulemos del versículo 12 en adelante. Y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, este sacerdote es un profeta, claro, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque va a ser como Elías. Este falso profeta va a decir, y ahora, miren, moradores de la tierra, lo que no hicieron los profetas de Baal, yo lo voy a hacer. Claro. Ahora, descienda fuego del cielo. ¿Por qué a la pregunta es, ¿por qué lo va a hacer? Claro. Por lo que leímos en 2 de Tesalonicenses 2:9, donde dice que Dios va a enviar un poder engañoso para el que crea en la mentira, por cuanto no quisieron la verdad. Y va a ser milagro y prodigio engañoso. Vamos a ver si le tiran un poco de pólvora en el aire a lo mejor y le van a arreglar el cuento. Vaya a saber cómo va a ser descendido, porque el pastor puede enviar proyectiles, cosas, juegos artificiales como los magos, claro. Un poco, o como aquellos postes de seguro pastora, claro. Está lloviendo oro y decían claro, oro. Y tiraban un polvito de dorado que nunca fue oro. Ni siquiera rayaron un poco como rayaron el queso, dieron un lingotito de oro y dieron un poquito de oro ahí, ¿no? O el agua, hacían el truco del agua, que supuestamente lo transformaban en vino, en sangre. Claro, que ya un polvito debajo de la manga, y le decían, no hermano, tráigame el vaso, por favor, hermano, disculpen. Sí. Le echaba ahí el jugo yupi y después decía, miren lo que... Y como aquellos mentirosos, pastor, que le daban chicle a las personas para que se sanaran. Sí, mire, hay de todo, hay de todo. Rodada cuesta abajo. Exacto. Sigamos entonces. Dice, y como decía, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo, a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Saben lo que me impacta de esta palabra, pastor? Que dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, está hablando de niños, sí, grandes y pequeños, porque no dice de pequeños de pobres, porque después dice ricos y pobres, sí, esclavos, ¿cierto? Y libres, o sea, qué tremendo, pastor. O sea, hasta los niños, obviamente de cierta edad, porque Dios no va a permitir que los bebitos, todos ellos no, porque el Señor, de alguna forma, ellos no tienen culpa de todo esto, pero yo creo que de cierta edad, porque por lo mismo que decía usted, pastor, porque tendrán que injuriar el nombre del Señor. Y ellos no saben, son inocentes. Son inocentitos. Claro. Son aquellos niños que ya tienen, que hablamos niños, pastor, yo creo que ahora 8 años, porque que dicen niños en las noticias, los niños de 12 años y están matando a una mujer con un cuchillo, o sea, con familia, con hijos, con crueldad. Y la crueldad que hacen, yo no puedo llamarles niños. O sea, ellos ya tienen una conciencia y ya saben lo que están haciendo. Entonces, yo creo que hoy día se bajó el nivel
de lo que podríamos hablar de un 5 o 6 niño. años. Sí. Depende cómo ha sido criado. ¿Sí? También. Porque ahí puede haber un niño de 8 años o de 10, de 12 y ser con una mente sano porque a lo mejor un papá o una mamá le crió en la palabra del Señor. Exactamente. Sí, esa es la verdad. Entonces, es así, pastora. Aquí, pastora, primero hay que enfatizar varias cosas. O sea, lo que sucede con aquella imagen de la bestia es lo mismo que sucede con Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor en un principio, él no entiende lo que Dios le está diciendo. De hecho, sabemos que Dios lo tuvo castigado como comiendo pasto, como un buey, sí, porque no glorificó a Dios. Como una bestia. Como una bestia en el campo. Sí. Y después lo volvió a la razón y lo dijo ya. Yo creo que Nabucodonosor se terminó convirtiendo en Dios, sinceramente. Dios lo permitió. Bueno, y vemos, ¿cierto?, que Nabucodonosor manda a hacer esta estatua. Claro, esta estatua de oro. Y que, ¿cierto?, al sonido de los timbales, de los tambores. Exactamente. ¿Qué tenían que hacer? Postrarse y adorar. Ahora, los que no adoraban, como fue injuriado, ¿cierto? Los amigos de Daniel, claro, que fueron puestos en el horno inmediatamente de fuego. al horno de fuego. Esto va a ser lo mismo, claro, pero peor aún, claro, porque aquí va a estar el gobierno de Satanás encima. Y lo que va a ser más increíble, que esta imagen de la bestia va a tener vida propia. Yo pienso, y hace años yo escuché, de que hay una tecnología híbrida de supercomputadora donde han desarrollado células neuronales artificiales, pastora. Yo eso lo escuché hace muchos años en Alemania, porque hoy día hay un tema de tecnología y de avance impresionante. Entonces ellos desarrollaron células neuronales artificiales. Claro. Considerando que, por ejemplo, nosotros, bueno, todavía no se nos llena el disco duro, afortunadamente. Sí, gracias, Señor. Y llevamos, y algo años, para no decir la edad, llevamos, y algo años, ¿cierto?, almacenando información. Sí. Yo todavía tengo recuerdos de cuando era bebé. Sí. No todo así como. No, pero hay cosas que y no le sé. Pasará a usted también, ¿cierto? Que Sí. también se acuerda. Hay cosas que no sé. No podemos olvidar, mire, hoy día no podemos olvidar algunas cosas, pero sí tenemos los recuerdos claros de niños. Hay algunos recuerdos que están ahí que ya llevan varios años y las neuronas no se han agotado todavía. Porque dicen que uno puede seguir si uno mantiene el cerebro activo. No me acuerdo el día que nací, pastora, me decía, no, yo me acordé cuando salí a parto. No, eso nadie lo recuerda, yo no sé. Yo creo que Dios no lo permitirá que eso sea. No, porque yo creo que ningún bebé recién nacido puede acordarse del momento que nació. Claro, pero sí tenemos recuerdos de muchos años. De niños pequeños, cuando éramos pequeños. Sí, eso me acuerdo, muchas cosas y algunas maldades que yo. Pero bueno, lo que entonces uno dice que porque el cerebro humano tiene una capacidad neuronal, pastora, extraordinariamente, porque se reconfigura. Y creo yo que esta imagen de la bestia será algo muy, muy avanzado. Porque acuérdense que está también el tema de la tijera genética, y son una serie de avances tecnológicos que van a congruir en que se pueda preparar esta imagen, que obviamente en el caso de Nabucodonosor fue literalmente un molde de oro, y llevaban, ¿cierto?, la imagen por todos lados. Pero aquí no va a ser un molde de oro, sino que va a ser una imagen, una figura de este anticristo, y que claramente, ¿cierto?, va a decir que este sacerdote, este falso profeta, va a llevar a que la gente adoren a esta imagen del que tiene herida el de espada y vivió. O sea, va a ser una imagen de la primera bestia. Claro. Y dice que le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, ahí, por eso vuelvo a decir que todo es congruente, porque dice, ¿cierto?, que la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice Daniel, porque los judíos estarán adorando en el templo de Dios, y ellos mismos se darán cuenta que se equivocaron. Así es. Y ahí Satanás va a poner la imagen de esta bestia, y la gente la va a adorar, y seguramente de la misma bestia va a haber algo que los va a matar, porque van a estar todos ¿cómo se llama? Todos controlados, pastora, ¿sabe a través de qué? De esta marca. Claro. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres de esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Que es terrible, porque aquí, como dice la pastora, los niños también tendrán que marcarse, si es que ellos, los que ya tienen conciencia. Conciencia, claro, los que tienen conciencia. Dice que ninguno que pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y en esto, pastores, esto nosotros lo hemos enseñado en la iglesia, acerca de la marca de la bestia. ¿Por qué razón?
nosotros tenemos que entender algo, que nosotros los seres humanos tenemos un sistema que es el sistema decimal. Nosotros contamos con 10 dígitos. 10 dígitos. Pero las computadoras, pastora, las computadoras, desde el principio, cuando fueron creadas, cuando fueron creadas como tecnología, las computadoras solamente cuentan en 2 estados. ¿Y sabe cómo es el estado? Luz prendida, luz apagada. Interruptor prendido, interruptor apagado. Eso es lo más fácil, pastor, para poder, ¿cómo se dice? Poder comprender la... Luz apagada se transforma en un 0. Claro. Luz encendida se transforma en un 1. Entonces dice, ay, pero pastor, que eso es muy antiguo, imagínense que la primera super, hiper, mega computadora sí, ocupaba un edificio entero y tenía que ser programada por una especie así de tarjetas ranuradas. Claro. ¿Y sabe quiénes las programaron? Unas mujeres. Sí, pues. y esa primera computadora fue una computadora con fines militares para Estados Unidos. Fue la primera, la Bosnia, no sé cuántito. Y era un edificio, pastora, que hoy día eso es tan arcaico que yo creo que hasta el teléfono más antiguo que uno pueda tener es más moderno, 1000 veces más moderno que ese edificio inmenso en cuanto al proceso de información. Sí. Entonces uno dice, pero pastor, si eso ya cambió. No ha cambiado, pastora. O sea, ha evolucionado la tecnología. Claro. ¿Sabe lo que a transformarse en eso tan grande en algo más pequeño, pero sigue siendo el principio es el mismo. Sigue siendo el mismo principio. Claro. La diferencia grande, ¿sabe cuál es? Es que las primeras computadoras a lo mejor analizaban por así decirlo, uno tomaba así, vamos a hablar de fideíto, un fideíto que tiene 10 números, 0, 1, 0, 0, 0, hasta completar 10. Después salieron unas computadoras más modernas que hicieron el doble de la longitud del primer fideíto y ya eran 20. Y se demoraban el cuarto del tiempo que el anterior. Después salió otro que era inmenso y se demoraban un octavo que lo del primero. Claro. Pero ahora ha sido tan rápido que es un rollo. Claro. Si tuviéramos que poner, es como un carrete así inmenso de información que se analiza en la décima y milésima parte del tiempo. Pero siguen siendo 0 y 1. Sí, exacto. No hay otra cosa. O sea, hasta el día de hoy, si alguien dijera, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el sistema binario. O sea, tendrían que cambiar todas las computadoras. Claro. Tendrían que cambiar todo. Tendría que cambiar todos los códigos, todos los software, todos los programas. Tendría que cambiar los programas de los cajeros automáticos, cambiar los programas de las agencias de vuelo, cambiar los programas de Naciones Unidas, cambiar los programas de defensa, cambiar los programas de nuestros computadores, porque todo funciona con 0 y 1. Si lo que sucedió es que la velocidad con que esos 0 y 1 se procesan, hoy día es impresionante. O sea, para nosotros humanamente, es imposible que nosotros pudiéramos procesar esa cantidad de información en el tiempo que cualquier teléfono lo hace, en la supercomputadora. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque la marca ya existe. Sí. Y la marca dice claramente que hay un video que vamos a ver, que lo explica también muy bien, que dice que es 666. Y el número 6 se representa en binario a través de 0, 1, 1, 0. Es una cuestión matemática. Claro. Porque no voy a hablar del tema de 2 elevado a 0 igual a 0, 2 elevado a 1 igual a 2, y 2 elevado a 2, es 2 por 2, 4. Y después de nuevo 2 elevado a 0, porque los valores que tienen 0 no valen, claro. no tienen valor. Entonces, si yo me quedo con el 2 elevado a 1, ahí, pastora, guárdeme 2. Y en la tercera posición, 2 elevado a 2, 2 por 2, 4. Claro, 4. Y más los 2 que teníamos, sí. ¿Cuántos son? Son 6. Son 6. Y la cuarta posición, que 2 elevado a 0 como un 0, no vale. Claro. Entonces, 0, 1, 1, 0 igual 6. Y ese 1 en los códigos de barra está representado por una rayita. Otra rayita que está pegada al lado, y los espacios, los ceros, están representados por espacios en blanco. Y ese código de barra ya existe hace mucho tiempo, ya existe, y vamos a ver un video. Mire, el pastor sabe de esto. Hay que cancelar el audio. Como ingeniero sabe lo que está diciendo. Hay que cancelar el audio porque le pusieron un audio que no pega ni junta. Claro. Con unos tambores que no entiendo por qué los pusieron. Porque el video en sí es bueno, pero la explicación está en los textos que están puestos ahí. Cancelamos nomás el audio del video para... Ahí, eso, excelente. Y corre el video. El código de barras. Eso.
ahí está, ¿cierto? El código de barras como todos lo conocemos, con todos sus numeritos, ¿cierto? Dice, a cada número se le asigna la combinación de 2 tipos de barras. Se diferencian entre sí por el grosor y la separación entre cada grupo, porque tienen que diferenciarlo para que puedan saber cuánto, el computador tiene que saber cuántos 0 y 1 son. Ahí, por ejemplo, está el numeral 1. Ahí está el numeral 2. Se da cuenta que el rosadito es más angosto. Claro, está más ahí cerca. Está el número 3, que es diferente, el grosor y la separación. El número 4, que también tiene una figura gran diferencia. Distinta. Porque un día yo le pregunté esto a una persona, no, me dijo, no tenía nada que ver, me dijo, no es así. Yo le dije, ¿cómo si las computadoras leen en binario, leen 0 y 1? ¿Cómo aquí? Ahí está el 0. ¿De qué otra forma va a ser? Ahí pasamos al 7, ¿cierto? Sí. Que está como un gran espacio y dos delgaditos a los costados. Claro. El 8, también representado, ¿cierto? En binario. El 9 y el 0. Ahí está representado el 0. Si se da cuenta, sobre dice, ¿cuál número es el que nos falta? ¿Cuál número es el que nos falta? El 6. El 6. Y ahí está el 6. Representado justamente debajo del número 6. Que son esas dos rayitas. Y mire la coincidencia que la barrita del medio es idénticamente la longitud y está al principio, a la izquierda, como muestra el video, claro, al medio la derecha. Y al final a la derecha. Entonces, ¿con qué pastora nos encontramos? Con el 6, 6, 6. Ahí está. Ahí está. Este video está clarísimo. Si lo único que no me gustó fue el audio, pero está clarísimo. Pero es la misma, está ahí. Barrita. Ya está en el código de barra. Está 0, 1, 1, 0. Primer 6, segundo 6, tercer 6. O sea, ya está todo, pastora, preparado. Claro. Está tan claro, pastora, es tan impresionante como tecnológicamente, porque, insisto, las computadoras siguen contando en binario. Los teléfonos, usted ve un video, nosotros vemos el video, pero el computador, el teléfono, lo único que ve son ceros y unos, no ve otra información. Nosotros vemos un video porque hay un decodificador, hay una serie de elementos, un software, etc. Y ahí está claro. Está el 6 implícito. Claro. Pastora, en todo código de barra. Sí, en todos. En todos. Todo producto. Usted compra un jaboncito, está el código de barra, compra un repuesto para el auto, ahí estamos. Súper claro el video. Compra un repuesto para el auto, compra... todo tiene código, pastor, todo. El código, o sea, ese código ya está. Usted va al supermercado, usted va a encontrar el código en todos los productos. Todos los productos, sí. No hay, mire, una caja de fósforo, ahí está. Sí. Y aunque la persona diga, no, si no tiene nada que ver, si es otra codificación, ¿qué otra codificación va a ser? Si todas las computadoras cuando le disparan con la pistolita y leen el código, lo único que lee la pistola son 0 y 1. Exacto. Porque la pistola tiene el software para poder saber interpretar y diferenciar inmediatamente en la longitud y el espacio para saber si un 0 y un 1, esto es más antiguo que el hilo negro. Claro. El código de barra es tremendamente antiguo. Ahora, pastora, ¿usted cree que esto sea una coincidencia? No, para nada. No, en Dios no hay coincidencia. Y este mismo código, porque alguna persona dice, no, pastor, si nos viene la vacuna del COVID, ahí nos van a inyectar la marca, claro. No, porque la marca ya sabemos que son personas que van a blasfemar el nombre de Dios. Sus nombres no van a estar inscritos en el libro de la vida y va a estar en oposición, en contra de la voluntad del Señor. Entonces, es una marca que la gente tomará en forma voluntaria. Claro. Y el tomar la marca no es un acto inconsciente, pastora, sino que ellos van a tener que ser tan blasfemos como blasfemos Satanás mismo para identificarse, porque ellos, acuérdense que ellos van a adorar a la bestia. Yo creo que es el extremo más terrible y el periodo más decadente de toda la humanidad. Yo me acuerdo, pastor, hace muchos años atrás, salió una película que era acerca del arrebatamiento. ¿Se acuerdan? Sí. Lo tienen que haber hecho en los años 70, porque era muy antigua la película. Y hablaba de la marca, hablaba del arrebatamiento y cómo venían los amigos después a acusar a los que se habían quedado, que ellos adoraban a Dios y eran perseguidos, y les decían, márquense y así van a poder ser como uno de nosotros.
Y era increíble cómo hoy día, pues imagínense, yo le estoy hablando de los años 70, que estaba esa película y habla tan claramente hoy día al tiempo de hoy, que hoy día nosotros estamos viviendo y somos los protagonistas de este último tiempo, pastor. Amén. Amén. Ha sido tremendo y ahí vamos a comprender cuando leamos después lo que vamos a leer en Apocalipsis 14. Solamente voy a leer un pequeño mensajito, dice en Apocalipsis 14, 9, dice, porque habla cierto de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, dice, el tercer ángel, dice, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. O sea, la consecuencia de que aquellas personas se marquen, que adoren a Satanás, Dios va a derramar sobre ellos toda su ira. Y pastor, sería muy bueno que leyera el 11. Léalo, por favor. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, van a ser atormentados siglos por siglos, y no van a tener jamás reposo ni de día ni de noche. En el caso de ellos va a haber una diferencia, los pastores, entre la muerte segunda, porque aquí está diciendo que ellos serán, dice, un tormento que sube por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué significa siglo de los siglos? Porque cuando habla de Satanás, el príncipe de este mundo, dice que también dice el príncipe de este siglo, es que tiene un periodo agotado. Pero cuando la palabra dice siglos de siglos, se refiere a eternamente. Exacto. Y tal vez la gran diferencia va a ser que los adoradores de Satanás van a ser atormentados eternamente. Eternamente. Los que murieron en la muerte segunda, esos van a morir. Van a ser destruidos, muertos. Pero esto, los que se marquen, ellos van a ser torturados eternamente. Qué tremendo. Y no tendrán reposo. No tendrán reposo y van a estar ahí de continuo, perpetuo. Así es. Es por eso que es tan tremendo y la gente va a abrazar, va a correr, algunos a Satanás. Y por eso nosotros tenemos que entender que este sistema que va a ser estos 3 años y medio va a ser tan intenso y tan terrible para que la gente obviamente busque al Señor antes. Así es, amén. Amén. ¿Lo vamos a dejar hasta acá? Sí, pastor, para que podamos también aprovechar de saludar a los hermanos. Sí, y también hablarle acerca de que esté orando por lo que estábamos hablando en un principio. Amén. Porque yo así lo creo, pastor. Uno sabe y los brujos se han preparado, mire, ellos se preparan todo el año, pero donde le dan mayor fuerza es todo el mes de octubre. Ellos comienzan desde el primer día hasta el final con ayuno, con sus prácticas de brujería, porque ellos saben que viene un poder mayor sobre ellos, porque ellos se consagran para Satanás en ese momento. ¿Y para qué lo harán? Es para poder atormentar, ¿cierto? Molestar a la iglesia, si ese es el trabajo, si ellos ya el mundo lo tienen. Si es para venir en contra de los hijos del Señor, es una forma que lo están haciendo, y ellos ellos sacrifican animalitos. O sea, ellos matan a niños. Sí. Ellos pagan para aquellas mujeres que aborten, porque ellos necesitan y hacer todo lo más horrendo posible para que así les funcione supuestamente los poderes que ellos quieren tener, pastor. Y disculpe que lo interrumpa, pero esto es algo muy, muy fuerte que se da en esta época, donde incluso desaparecen niños, gente. Eso nos sale en las noticias y quieren hacer ver como que el Halloween es algo súper divertido, donde tú recibes dulce. Qué triste, porque los niños cuando los visten, ya los van maldiciendo desde ya a esos pequeños, para que ellos reciban algo después que los va a venir a atormentar. Así que cuidado, hermano, hermana, si tú sabes de esto, compárteselo a tu vecina, a tu vecino, a los niños. No solamente oremos, sino que también podamos decirle a los demás que esto es algo que es horrendo para Dios, y aunque no crea, la maldición le va a caer igual. Es algo que es muy fuerte. Entonces sabemos, y aunque el mundo igual se prepara, pero nosotros debemos. Mi papá, que vive en Canadá, me decía: hija,
ahí ya en el edificio donde vivo, al lado de una estatua de Virgen que tienen ahí, que hay gente católica ahí, me decía mi papá, que siempre ora para que arranquen esa imagen, me decía, ya estaba con estas calabazas, porque ellos compran calabaza y todo eso tiene un sentido espiritual, si no todo es así como de diversión como lo hace ver el mundo. Así que cuidado, ojo con eso, hermano. Sí. Así que eso quería yo agregar, Sí, no, pastor, y no sé si usted quiere decir no, algo yo más. solamente algo muy cortito, que hay que entender algo. O sea, Satanás tiene una autoridad. Y él ejerce toda la autoridad durante todo el tiempo. Y este es un tiempo donde él mayormente va a estar ejerciendo la autoridad. O sea, Satanás él no descansa. No. Satanás no está sin ejercer aquello que le fue concedido. Y ese tal vez a veces es la mayor ataque sobre la iglesia. Porque nosotros no ejercemos la autoridad de tiempo completo. Nosotros reaccionamos cuando estamos siendo atacados. Satanás él no descansa, él en todo tiempo está ejerciendo su autoridad. Claro. Su autoridad está siempre latente sobre el mundo, él está siempre preparando, maquinando y levantando su ataque en todo momento. Y tal vez eso es lo más terrible, porque la iglesia reacciona cuando recibe el espolonazo, cuando somos atacados, pero no oramos nosotros fervientemente para poder hacer retroceder estas cubiertas de tinieblas. Así es. Y estando siempre para hacer nosotros oposición espiritual. El Señor ha tenido mucha misericordia con nosotros como iglesia, con nuestras vidas, porque verdaderamente Dios ha puesto a la iglesia en victoria, pero para que la iglesia ejerza la autoridad que Dios le dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Así es, por eso, hermano. Y no debemos ignorar las debemos, imaginaciones y tampoco dejar de orar por lo que va a pasar. Así que acuérdense que el sábado, pastora, ¿a qué hora entonces nosotros habíamos convenido? Queríamos hacerlo más temprano, mi hermano, para que así, porque casi siempre el día sábado está en casa. Se está en casa, y es un día que debemos, en el fondo, eso mismo iba a decir, en el fondo es la celebración de la iglesia, que es nosotros del normalmente Señor. nos habríamos podido juntar el día sábado en la iglesia, como lo hacíamos siempre, para En una un jornada retiro, completa. Pero yo creo que hoy día nos podemos juntarnos a las 5 de la tarde. Claro, a las 5 de la tarde. Sería bueno que pudiéramos juntarnos a las 5 de la tarde para adorar, alabar, compartir una palabra y tener una reunión, ¿cierto? Diferente, pero de acción de gracia para nuestro Dios. Y ahí la invitación, hermano, va a ser que toda persona que en algún momento diga, pastor, yo quiero dar gracias al Señor por esto, entonces en la misma reunión yo voy a preguntar, hermanos, ¿quién quiere dar gracias? Se pueden comunicar en el momento al WhatsApp, me escriben al chat, y ahí nosotros notamos a los hermanos que quieran dar gracias al Señor. Sí, amén. Y obviamente que vamos a estar hasta la 1 de la mañana, no se preocupen. Que debiéramos nosotros estar sin mirar el reloj, pero por supuesto que va a ser un periodo para que también después podamos descansar y orar al Señor, que es lo que el Señor quiere y busca, para que nos mantengamos firmes en el Señor. Amén. Así que esa es la invitación para que celebremos a nuestro Dios. Amén. Y que glorifiquemos su nombre. La victoria de Cristo sobre nuestra vida. Y por eso nosotros, como bien hemos dicho, es acción de gracia, va a ser la reunión, es una acción de gracia dándole tributo, gracias a nuestro Dios, a quien nosotros tenemos al único Dios, Señor y Salvador, y a Él al que le vamos a glorificar. Amén. Y eso lo tenemos que hacer como iglesia, por eso es una invitación que está puesta para la iglesia, para mis hermanos, para que haya bendición sobre sus hogares, para que haya bendición y adoración para nuestro Dios. Y que le invito, hermano, con todo, si le llega a tener dificultades, avísenos con la conexión, pero sería muy bueno que en ese momento todos nos pudiéramos reunir. Vamos a mandar la invitación a todos. Ahí, el día de la celebración de la iglesia, a las 5 de la tarde esperamos poder congregarnos y poder preparar y preparar algo especial para nuestro Dios. Tiene toda la mañana, tiene todo el día después del almuerzo. Y además que hoy día, recuerde, pastor, que para salir hay que pedir permiso, así que todavía estamos en cuarentena, o sea, hoy día, hermano, dedíquele al Señor todo lo que le pertenece a Él, a fortalecerse que en el es, Señor. Es su vida entregada a Él. Amén. A ver, pastora, oramos, me gustaría que orara, pastora, para poder orar por esta palabra y después para poder saludar a los hermanos. Sí. Oh, Señor, le damos tantas gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted nos ha enseñado y nos ha instruido.
Señor, que mis hermanos, todos les sea abierto sus ojos, sus oídos, que el Espíritu Santo hable hoy más que nunca, con poder y fuerza sobre nuestros corazones, sobre nuestro espíritu, dándonos mayor entendimiento acerca de este tiempo final. Señor, le ruego en el nombre de Jesús que mis hermanos estén atentos, que estas palabras que usted ha puesto en Apocalipsis y en todo el libro, Señor, que representa su santa palabra, impacte los corazones, Señor, y que cada día haya pasión, deseo, anhelo de buscar de usted, que en cada momento, Señor, podamos meditar en su palabra, que podamos pensar, no solo leerla, sino meditar y darnos cuenta de este tiempo que está aconteciendo rápidamente. Como bien hoy día vemos, cada día es más rápido, más corto, y es causa porque el Señor quiere que también nosotros, aun cuando no podemos salir a predicar como lo hacíamos antes, podemos hacerlo siempre a los que están a nuestro lado. El Señor siempre va a poner una persona y que nos dé la valentía y nos dé esa fuerza para hablarle acerca de Cristo sin tener vergüenza, ni tener tampoco temor, sino hablar con claridad a aquella persona que el Señor nos va a poner en el camino. Que Él ponga y llene nuestra boca con sus palabras y que podamos nosotros, a través de lo que hemos recibido por gracia, entregarlo a los demás. Por eso, Padre, bendigo, Señor, a su iglesia, en su nombre bendito, santo. Padre, bendiga su iglesia, bendíganos a todos. Y Señor, como bien oraban todas nuestras hermanas, la salud, por la familia, por todos nosotros, Señor, por la iglesia, Señor, guárdanos, protégenos, como aquel salmo maravilloso en el Salmo 92 que usted daba y decía que nos da las fuerzas de un búfalo. Es la fuerza. ¿Cuánto más queremos la fuerza suya? Como bien habla en Efesios 6:10, que habla que usted dice revestido del poder de nuestro Dios, que podamos tener ese revestimiento de fuerza, de poder de nuestro Dios para tener puesta bien esa armadura y poder usar bien su espada, que es su palabra. Señor, esta es la palabra que usted nos ha dado. Esta es la palabra para la iglesia. Esta es la palabra para sus hijos. Alimento en el cual usted está usando esta palabra para abrir los ojos y dar, Señor, una mayor inteligencia espiritual, para que cuando oremos, no solamente oremos por nuestras peticiones, sino que oremos por todo lo que está aconteciendo, por todo lo que se está estremeciendo esta tierra, por cuanto el enemigo, que como bien sabemos, ha confundido a tantos hermanos, Señor, que estaban en la sana doctrina y les confundió, que ellos también les sea dado por un momento, Señor, su verdad refleje nuevamente el corazón de aquellos oyendo esta palabra, para que no se confundan por causa de los malos maestros, de los malos pastores, de los malos obreros, de aquellos líderes que creyeron a la mentira y engañaron a tantos, que ellos puedan ser arrancados de esas iglesias que no las va a llevar a ningún lugar. Señor, por eso le rogamos en esta noche que esta palabra corra, como bien decía Pablo. Yo puedo estar preso, pero la palabra no se detiene y corre. Así corra su palabra, Señor. Le damos gracias, Señor. Guárdanos, Señor. Líbranos de todo trabajo de la hechicería, de la brujería, de todo lo que se está practicando en este mismo instante, todo lo que se va a mover en ese día, Señor, que nosotros en el cual le vamos a adorar, porque el poder supremo y mayor es suyo. Por eso, Señor, le damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor.